Bueno, si os parece, vamos a empezar la sesión de esta tarde. En primer lugar, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tercera edición de las jornadas de la ingeniería en tiempos de Dana. Unas jornadas que hemos organizado desde la demarcación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana en Valencia, y con esta jornada retomamos la que no se pudimos celebrar el pasado día 25 de febrero por la situación meteorológica que tuvimos en Valencia. Como bien sabéis, estas jornadas ponemos sobre la mesa y debatimos cuestiones de gran importancia para la reconstrucción de nuestras infraestructuras en la Comunidad Valenciana, tras el paso de la Dana. Los temas que ya hemos debatido en la primera jornada, recordamos que eran los vinculados con la electricidad y con el gas. En la segunda tratamos los temas vinculados con la gestión de los residuos y el agua. Y en esta vamos a tratar dos temas también de vital importancia, como son los temas de la logística y del transporte. Para hablar de ello nos acompaña Esther Carbonell, subdirectora adjunta de Infraestructura de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Buenas tardes, Esther, y bienvenida. Y Francisco Javier Quile, director de Relaciones Externas de Consum. Buenas tardes, Javier, igualmente. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en esta tarde de hoy. Lo que pretendemos con estas jornadas es primero conocer de primera mano el relato de los hechos desde el punto de vista, en este caso, de la logística y del transporte, y de igual manera conocer los retos pendientes y cuáles podrían ser las posibles soluciones innovadoras que mitiguen el impacto generado. Y para ello, qué mejor que contar con dos personas de primerísimo nivel. Por ello, me gustaría que tomásemos estas jornadas como una oportunidad para fomentar estas soluciones y fortalecer la cooperación entre todos los implicados con el gran objetivo, que ya he comentado anteriormente, de la reconstrucción de la Comunidad Valenciana. Como sabéis, tras la exposición de aproximadamente unos 30 minutos, daremos paso a que hagáis las cuestiones, preguntas o situaciones que entendáis convenientes, siempre obviamente referidos a los temas objeto de la mesa de hoy. Y sin más, os digo que aproximadamente sobre unos 30 minutos, pues ya doy paso a Esther para que nos hagas tu presentación. Muy bien, gracias, Federico. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación recibida por parte del Colegio de Ingenieros Industriales a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, lo acorto, para compartir con vosotros pues, lo vivido tras la Dana del 29 de octubre. Por suerte, las graves inundaciones vividas aquel día no causaron ningún daño personal de consideración ni en nuestros viajeros ni en nuestros trabajadores, nuestros compañeros de FGV, pero sí causaron numerosísimos daños materiales a nuestras infraestructuras que conllevaron la paralización completa del servicio de la red de Metro Valencia, como todos sabréis. Es decir, si el 28 de octubre, un día antes, transportamos a más de 375.000 viajeros en el área urbana y metropolitana de Valencia, el 30 de octubre transportamos 0. La paralización de nuestro servicio era un duro golpe para la movilidad que se sumaba a los numerosísimos daños ocasionados de toda índole en todas las infraestructuras también de transporte, como la red de ADIF, la red de carreteras, etc. En estos próximos minutos realizaré una brevísima introducción a nuestra red, hablaré de los daños ocasionados por la Dana, compartiré con vosotros el plan de recuperación que estamos llevando adelante y daré unas pinceladas como conclusiones que quizá podamos completar entre todos. Como la mayoría conoceréis, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana es la empresa pública dependiente de la Generalitat Valenciana, concretamente de la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, responsable de la operación y el mantenimiento de las redes ferroviarias y tranviarias de las provincias de Valencia y Alicante. Venimos de la antigua FEVE, somos el ferrocarril de ancho métrico de la Comunidad Valenciana y la empresa se creó a finales de los años 80 con el traspaso de las competencias en materia de transporte de FEVE a la Comunidad Valenciana.
Somos administradores de la infraestructura y, a su vez, operadores, y explotamos bajo los nombres comerciales de Metro Valencia, en la provincia de Valencia, y Tram d'Alacant, en Alicante. Simplemente unas pinceladas: en Tram d'Alacant contamos con 110 kilómetros de vía, unimos Alicante con Dénia, imagino que muchos de vosotros conoceréis nuestra red, y en el 2024 transportamos unos 20 millones de viajeros en esta red. Pero hoy voy a ceñirme a hablar únicamente de la red de Metro Valencia en nuestra provincia y la gestión que estamos llevando a cabo tras la DANA. En Metro Valencia contamos con 164 kilómetros de vía, 30 kilómetros de ellos en túnel, principalmente en el área urbana de la ciudad, donde damos un servicio tipo metro, para posteriormente servir el área metropolitana con un servicio ya tipo cercanías en 90 kilómetros de red en el área metropolitana. Y en el 2024, a pesar de los efectos de la DANA, transportamos 91 millones de viajeros. Hubiésemos llegado a más de 100 si no ser por esto, ¿no? En esta diapositiva podéis ver en líneas discontinuas el solape entre las áreas más castigadas por las inundaciones y la red de Metro Valencia. En la mañana del 29 sufrimos ya el desguarnecido de varios puntos de la superestructura de vía de línea 1 entre las estaciones de Alcudia y Alberique. Veis el trazado de nuestras líneas en amarillo y las franjas discontinuas, la situada más al sur, corresponde con los daños sufridos ya en esta zona durante la mañana del 29 y debimos cortar parcialmente el servicio de esta línea. Pero nada nos hizo prever el desbordamiento del Barranco del Pollo esa misma tarde, que fue el causante de la paralización completa del servicio, que es lo que corresponde a la franja superior. En esta imagen podéis situar el nuevo cauce del río Turia, con un tono rosado en la zona superior. Un poco más al sur, el Barranco del Pollo, de los municipios de Paiporta, Picaña, Torrente, y en amarillo el recorrido de nuestra red a su paso por ellas. A su vez, se ha hecho un zoom al complejo ferroviario de Valencia Sud, sede central de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, situado a escasos 1.200 metros del Barranco del Pollo y a unos 300 metros del nuevo cauce del río Turia. El agua y todo lo que con ella arrastraba entró en el complejo de Valencia Sud desde el sur-suroeste y fue buscando su camino hasta llegar al nuevo cauce del río Turia. A su paso, arrasó con gran parte de las instalaciones y equipamientos del complejo hasta el punto de devastar el puesto de mando de la red de Metro Valencia, que es el lugar en el que se gestiona de forma centralizada la explotación de todas las líneas de metro y tranvía, y sin el cual se hace imposible la continuidad del servicio de transportes de viajeros. Y bueno, efectivamente, quizá la respuesta a la pregunta que todos os estáis haciendo es que no, FGV no contaba con un puesto de mando de respaldo. Y no solo el puesto de mando se vio afectado, sino también los depósitos y talleres, las dotaciones de mantenimiento de instalaciones fijas, las oficinas centrales, los trenes. Sobre este mapa de calados de la inundación vemos situado el complejo de Valencia Sud en un trazo rojo discontinuo en la imagen superior y sombreado en gris en la imagen inferior, coincidiendo con un paso superior y la línea de alta velocidad que tenemos junto al nuevo cauce del río Turia, que hicieron de barrera. Vemos como una parte del complejo en la que están ubicadas las dotaciones de mantenimiento de instalaciones fijas se llegaron a alcanzar más de 2 metros de altura. Son los colores rojos más intensos. Vemos también el recorrido de nuestras líneas hacia el sur, hacia Paiporta, y el calado a lo largo de la traza que alcanzó niveles máximos cerca de la estación de Paiporta. En el edificio principal de la sede de FGV hubo afección total en la planta baja. El puesto de mando se vio arrasado, pero también las salas de equipos, servidores, sala de SAIS, grupos electrógenos, cuadros principales de distribución de energía, equipos de climatización,
La electrónica de red del complejo, por supuesto, y uno de los principales nodos de comunicaciones de la red de explotación de Metro Valencia. A su vez, pues, comedor laboral, oficinas, formación, vestuarios, servicio médico, etcétera, etcétera, etcétera. El agua alcanzó su máxima cota en las dotaciones de los servicios de mantenimiento de instalaciones fijas, lo que podéis ver ahora mismo en estas imágenes, al ser el punto más bajo del complejo y al encontrarse junto a estas infraestructuras que hicieron de efecto barrera. Aquí se ubican los talleres de los servicios propios de FGV de mantenimiento de los sistemas de señalización, electrificación y línea aérea, comunicaciones, vía infraestructura. Los vestuarios, las oficinas de planta baja, los almacenes con gran parte de las herramientas y los repuestos se vieron arrasados, pero también pues, 2 dresinas, camiones bimodales y vehículos de trabajo ferroviarios. Los talleres de material móvil. En Metro Valencia contamos para la explotación de las líneas metros con 2 talleres. Valencia Sud presta el mantenimiento a todos los trenes de las líneas 1 y 2 y luego tenemos otro taller en Talleres Machado junto a la Ronda Norte en Alboraya, donde mantenemos los trenes de las líneas 3, 5, 7 y 9. Contamos en total con 62 unidades y que prestan servicio en toda nuestra red de metro y cada taller mantiene más o menos la mitad de estas 62 unidades. Estos son los talleres de Valencia Sud que sufrieron pues, daños muy significativos en todas las instalaciones, desde oficinas y almacenes hasta bueno, todas las instalaciones eléctricas, iluminación, protección contra incendios, climatización, calefacción, fontanería, también la cabina de pintura, aire comprimido, el arenado de los trenes, la aspiración, el lavado de las unidades, el torno de foso de los trenes, los gatos de levante, bueno, devastación total. Y ya para terminar con el complejo de Valencia Sud, pues os hablaré también de la propia playa de vías del complejo, pues ya no solo las vías generales, sino las vías de apartado, de entrada a talleres, de acceso a la zona de mantenimiento de instalaciones fijas, ¿no? Pues la superestructura sufrió desguarnecidos de diversa gravedad, pero toda ella fue contaminada por lodos, lo que ha obligado a una total renovación de la vía. Aproximadamente 10 kilómetros de vía en este complejo, incluyendo la instalación de nuevos desvíos, la reposición total de canalizaciones cegadas por los lodos, la instalación de los nuevos elementos de campo de los sistemas de señalización, es decir, cableados, circuitos de vía, motores de aguja, sistemas de protección automática de trenes. Disculpadme si me vuelvo un poco ferroviaria, pero me podéis parar, preguntar en cualquier momento, por favor, que me sale la vena ingenieril ferroviaria. He intentado no entrar mucho, pero... Y bueno, continuando ya hacia el sur, os muestro fotos del trazado entre Valencia Sud y Paiporta, el tramo de plena vía más afectado. Aquí afectó también a la catenaria, algo que en Valencia Sud no. A la derecha podéis ver la antigua estación de Paiporta, que bueno, pues tras ser sometida a distintos ensayos ha debido ser demolida para su completa reconstrucción. Vamos a construir una nueva estación en Paiporta. Aquí tenéis fotos de la estación de Paiporta, pues veis, a ver, creo que tengo aquí el puntero, por ejemplo, pues esto es, tengo que hacer así, esto es el cuarto de enclavamiento, el sistema de protección, de seguridad de trenes, esto es un paso inferior, el vestíbulo de la estación de Paiporta y a la derecha veis pues cómo quedó la vía en toda la zona a su paso por los andenes, ¿no? En esta diapositiva pues, veis la estructura de FGV que más daño sufrió, es la estructura sobre el barranco del Pollo. La parte superior, pues veis una foto de la estructura antes de la dana, contaba con 2 tableros, uno para cada vía, y luego aguas arriba había una pasarela ciclopeatonal. Bajo veis el estado en la que quedó tras la dana. La pasarela ciclopeatonal colapsó y esto, junto con el empuje del agua, hizo que nuestros tableros se desplazasen y las vías quedasen completamente en el aire, ¿no? Sí.
Una buena noticia, os puedo decir de primera mano que ahora mismo se está instalando la vía sobre la nueva estructura del barranco del río Poyo. Vamos, hoy mismo, o sea, esto ya es novedad. Aquí día a día vamos dando saltos de gigantes para recobrar el servicio. Aquí tenemos pues otras fotos del estado de la vía ya entre Paiporta y Torrente. Paiporta es donde fue más dañada y conforme pues, nos vamos alejando hacia Torrente, pues también tenemos daños de desguarnecidos de vía, pero ya algo menores. ¿La de la derecha es el estado actual o el que había? Tras la dana, sí. Aquí lo que vemos es que si veis que todo el balasto ha sido limpiado y llevado hacia uno de los lados, ¿no? Ha sido, como veis, se ve, ¿no? el cambio en cada uno de los tramos, según nos íbamos alejando de Paiporta, pues los daños son de menor consideración, pero bueno, no dejan de ser importantes. En total, 50 kilómetros de vía sin servicio desde el nuevo cauce del río Turia hasta Villanueva de Castelló, que es el final de la línea 1 en el sur. Más de 100 puntos de estructuras que hemos tenido que revisar y hemos actuado sobre 16 de ellas. La de más consideración, la de Paiporta. Luego, pues el barranco de la Forca, y tenéis algunas imágenes también con la vía en el aire en Alginet, aunque es una estructura de menor dimensión, y distintos puntos de actuación, tanto menores, y luego el viaducto en Carlet sobre el Magro, pues como veis también ahí en la parte derecha superior, pues con restos, ¿no? De lo que arrastraba el agua, pero bueno, por suerte no hemos sufrido daños estructurales. Sí. Quería hacer una incidencia. Sí. Sí. Ya de cañas que están cogidas a los pilares. Sí. Es un poco por insistir en que, según los ecologistas, las cañas no han afectado para nada. Sí. Aquí en este caso, en esta estructura, no ha habido, en concreto, no ha habido daños estructurales, y lo que veis sobre el tablero tampoco ha causado grandes daños en la superestructura más allá de vallado, etcétera. O sea que en esta, pero bueno, en otros, vamos. Pero las imágenes son impactantes, por supuesto. Por tanto, como habéis podido ver, los daños ocasionaron la interrupción total del servicio de Metro Valencia y numerosos daños en todos los subsistemas ferroviarios: infraestructura, superestructura, electrificación, señalización. Pero sobre todo, los daños en el puesto de mando hicieron inviable cualquier posibilidad de continuar con el servicio de manera inmediata, incluso en aquellos tramos de nuestra infraestructura, como es el resto de los 110 kilómetros de vía que no habían sido dañados por la dana, pero debimos paralizar el servicio. Y bueno, ¿cuál ha sido y está siendo el plan de restitución? Pues hemos trabajado en distintas líneas de acción en paralelo. La restitución del servicio en aquellos tramos cuya infraestructura no había sido afectada. Esto era el punto número 1. Todos igual de importantes, pero por supuesto, la ciudadanía debía recobrar el servicio en el área urbana y todo el área norte de metropolitana de Valencia, ¿no? Para ello necesitábamos poner en servicio un nuevo puesto de mando. A su vez, para poner en servicio estas líneas, necesitábamos restituir la capacidad de mantenimiento de nuestras brigadas internas, tanto de instalaciones fijas como de talleres. Y en paralelo, por supuesto, empezamos a trabajar para rehabilitar cuanto antes, poner en marcha todas las obras necesarias para la rehabilitación de la infraestructura dañada entre Valencia Sud y Carlet, ¿no? En todos los subsistemas, como os he dicho antes, pues infraestructura, superestructura, electrificación, comunicación y señalización, largo, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron los primeros pasos? Pues realizar las primeras intervenciones a través del mantenimientos externos que tenemos. Realizamos parte del mantenimiento interno, otro externo. Por supuesto, una reingeniería express, gracias al trabajo continuo en equipo para tomar decisiones acertadas en muy poco tiempo. Y nos pusimos desde el primer día a redactar ya los informes técnicos de propuestas de resolución de actuaciones de emergencia. Somos empresa pública, sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público, y como tal hemos tenido que lanzar obras de emergencia. Ahora os hablaré un poquito más, ¿no?
Bueno, y desde el 30 de octubre, ya a primera hora de la mañana, nos reunimos el equipo técnico en una videoconferencia y nos dio poco tiempo a pararnos, ¿no? Y a recapacitar sobre lo que había pasado. El equipo técnico no estábamos allí en el día 29. Si aquí viniesen mis compañeros de operaciones os podrían hablar, bueno, si queréis luego os hablo un poco, ¿no? Pero de lo que ellos vivieron en el puesto de mando de Valencia Sur durante ese día. Por suerte, a pesar de lo inesperado, de todo lo que ocurrió, pues se tomaron las decisiones, yo creo que acertadas dentro de la información que teníamos para no sufrir al menos ningún daño personal. Allí pasaron la noche pues, muchos compañeros de operaciones, muchos viajeros también que llegaron hasta la estación de Valencia Sur y que allí pasaron la noche. Pero bueno, el equipo técnico ya a primera hora éramos conscientes de lo que había sucedido, necesitábamos un nuevo puesto de mando y sabíamos que el lugar donde podíamos reubicarlo eran los talleres Machado, ¿no? Como os he dicho, son los talleres de las líneas 3, 5, 7 y 9, pues otra de las dotaciones, o sea, de las ubicaciones que tenemos aquí en Valencia. Y bueno, el día 30 el equipo técnico pues, acudimos a Valencia Sur a realizar una primera evaluación de daños, ¿no? Y os digo que nuestra obsesión era poder llegar a la sala de equipos, a la sala de servidores del puesto de mando y comprobar qué equipos se habían salvado del agua. Es decir, sabíamos que teníamos servidores que estaban situados en la zona alta de los racks y nuestra obsesión era ir allí y ver realmente el agua hasta dónde habíamos llegado, hasta dónde había llegado en esa zona. Y por suerte pudimos recuperar algún equipo de vital importancia para nosotros, ¿no? Porque hemos tenido que restituir lo que llamamos los ferroviarios, el CTC, el control de tráfico centralizado, ¿no? Es un sistema, además, que en nuestro caso de una cierta antigüedad, no lo teníamos virtualizado todavía, pero es el núcleo de la gestión ferroviaria, ¿no? Sin él no podemos operar nuestras líneas. Pero también el telemando de instalaciones fijas y energía, es decir, habíamos perdido la comunicación y, por tanto, la posibilidad de visualización y control de nuestras subestaciones, de nuestra catenaria, ¿no? De nuestro sistema de alimentación. También los sistemas de atención al viajero, de seguridad ciudadana y todo largo etcétera de todos los sistemas que tenemos en los puestos de mando, ¿no? El gran reto en esta etapa fue el reto tecnológico. Debíamos dotar nuevamente de la funcionalidad al puesto de mando, pero para muchos sistemas no era viable restituirlos a origen por su obsolescencia tecnológica, ¿no? Por lo que se ha debido realizar una reingeniería para adaptar los sistemas y sus interfaces al estado del arte de la tecnología actual. Para restituir la capacidad del mantenimiento de las instalaciones, trabajamos en habilitar nuevas ubicaciones para nuestro personal en los talleres Machado y también en los talleres que tenemos de tranvía en Valencia, son los talleres Naranjos y Nazaret. Y lanzamos contratos de emergencia para la dotación de herramientas, de repuestos, para un renting de vehículos. Nos quedamos prácticamente sin ningún vehículo de mantenimiento. Aquí veis una de las imágenes, ¿no? Cómo quedaron nuestros almacenes y nuestros vehículos, pero también para la dotación de EPIs, por ejemplo, ¿no? Para nuestros trabajadores. Y esto se unía al hecho de que muchos de nuestros compañeros viven en la zona afectada, dado que nuestra central de Valencia Sur está en esa zona, ¿no? Por tanto, tampoco podían acudir a trabajar, ¿no? Y el material móvil. 19 trenes sufren daños por el agua en Valencia Sur. Entonces, una de las primeras actuaciones que realizamos en los siguientes días a la Dana fue la estabilización provisional de las vías necesarias para poder desplazar estas unidades a los talleres Machado y comenzar a evaluar los daños. 4 de estas unidades han sufrido daños de mucha consideración. Como veis, los equipos, casi todos ellos están pues, bajo bastidores y han sido pues, muy afectados por el agua, porque muchas de ellas estuvieron horas, ¿no? Pues, con toda este agua, lodo, etcétera. A su vez, otros 8 trenes se quedaron aislados y siguen aislados en la zona sur, al estar la infraestructura cortada. O sea, ahora mismo seguimos teniendo en el túnel de Torrent-Avinguda 8 de nuestros trenes que, bueno, lo digo también como primicia, en los próximos días esperamos ya poder trasladar, aunque sea con una tracción diésel, para poder ya también ir manteniéndolos y poder prepararnos para la restitución total del servicio.
Entonces, los talleres Machado asumen las labores del mantenimiento, tanto las suyas propias, de los trenes de líneas 3, 5, 7 y 9, como de las unidades necesarias para el servicio actual que estamos prestando en las líneas 1 y 2. El taller está ahora mismo a su máxima capacidad, cada día es un reto, porque mantener la cantidad de unidades que estamos manteniendo allí pues se hace muy complicado, pero la verdad es que, bueno, he de decir, y aprovecho, ¿no? La verdad es que el trabajo técnico de todo el equipo de FGV está siendo pues, encomiable, ¿no? En cuanto a la restitución de la infraestructura dañada, ya en la zona sur nos encontramos pues, con los retos propios de las obras de emergencia, ¿no? Unidos a unos plazos que deben ser los mínimos para poder devolver cuanto antes la movilidad a la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, Paiporta anualmente tiene más de 1,5 millones de viajeros, ¿no? Hablar solo de Paiporta, Picaña, Torrente son núcleos de población para los que el servicio de metro es de vital importancia, ¿no? Al ser obras de emergencia, las obras se realizan sin la redacción de un proyecto constructivo y el día a día pues, requiere de una planificación exhaustiva y de una coordinación de todas las obras pues, muy, muy minuciosa. El presupuesto aproximado de emergencias tramitadas ya desde FGV asciende a 126 millones de euros. En total ya son 61 los contratos. Una gran parte se la lleva la rehabilitación del complejo de Valencia Sud, tanto los edificios y talleres como la propia infraestructura. Tenemos también muchos contratos, obras de emergencia, por supuesto, para la restitución de la infraestructura y superestructura de la zona sur. Tenemos contratos de emergencia para prestar servicio sustitutorio, ¿no? Mediante autobuses, que es lo que ahora mismo estamos haciendo hasta donde podemos en toda la zona sur. Contratos de servicios de vigilancia, de limpieza, etcétera, ¿no? Un largo etcétera. Veamos. Bueno, plan de actuación, algunos de los hitos. El 29 de octubre se paraliza el servicio. El 9 de noviembre restablecemos las líneas tranviarias. Aquí los sistemas de control centralizado son menos complejos. El mantenimiento pudimos pues, rehacerlo también con cierta celeridad y las pusimos en servicio. Tardamos 5 semanas en total en poner en servicio el puesto de mando de Talleres Machado. Fue todo un reto, pero lo conseguimos. Y restablecimos las líneas no afectadas, aunque con frecuencias restringidas. Es decir, pudimos restablecer las líneas 3, 5, 7 y 9, los que seáis usuarios de nuestra red lo sabréis, y las líneas 1 y 2 parcialmente. El 18 de febrero de este año pudimos poner en servicio parcialmente Valencia Sud al servicio comercial, y con esto conseguimos restablecer las frecuencias también habituales de todos los tramos que ahora mismo tenemos en servicio. Y nuestro próximo objetivo es restablecer ya completamente el servicio en verano de este año. Concretamente nos hemos comprometido a principios de verano, es decir, para finales de junio, y espero que lo podamos cumplir. Y bueno, y para concluir, pues lanzo algunas conclusiones, ¿no? a modo de puntos de reflexión. ¿Qué nos queda por hacer? Muchas cosas, he puesto solo aquí unas de ellas. Revisión de los análisis de riesgos, ¿no? De hablar pues, de nuevos desafíos, quizá ante el cambio climático. ¿Qué hacer en caso de una dana? Por supuesto, en la restitución nosotros estamos haciendo todo lo posible pues, para paliar posibles efectos similares. En Valencia Sud, por supuesto, el puesto de mando que vamos a restituir en Valencia Sud, dejando como puesto de respaldo el que actualmente hemos construido en Talleres Machado. El de Valencia Sud lo vamos a construir en una primera planta, todos nuestros servicios críticos van a estar ya en una primera planta, todo lo que podamos lo vamos a elevar, evidentemente. Por supuesto, nuestra infraestructura no la podemos elevar, nuestras redes no las podemos elevar, pero por lo menos sí pues los servicios centrales de gestión, ¿no? Y, por supuesto, pues fortalecer los planes de continuidad del negocio.
He puesto aquí un punto sobre actualización de procedimientos de la comunicación ante situaciones imprevistas, porque así como le pasó a toda la ciudadanía, también pasó al servicio, aunque creo que se tomaron las decisiones acertadas, pero la comunicación entre nosotros fue muy difícil. No sabíamos lo que estaba pasando, era también una falta de información que teníamos generalizada, todos, ¿no? Y nosotros, por supuesto, que también la sufrimos, ¿no? La importancia de la inversión en la renovación de activos, ¿no? Para dotar de redundancia a sistemas críticos. Por ejemplo, os pondré un ejemplo, ¿no? Hace 3 años invertimos en redundar nuestro CPD, el Centro de Procesamiento de Datos de FGV, que lo teníamos solo en Valencia Sud y lo redundamos en otra de las ubicaciones. Pues menos mal que lo hicimos hace 3 años, ¿no? Porque gracias a ello hemos podido poner en servicio a las 5 semanas, si no hubiese sido el daño todavía mucho menor, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que la necesidad de invertir en inversiones que no se ven para una empresa pública pues es muy difícil, ¿no? Pues el presupuesto es restringido y todo aquello que no se ve pues es difícil de conseguir llevarlo adelante, ¿no? Y, por supuesto, otro de los grandes puntos es el mantenimiento de la tecnología actualizada, ¿no? La obsolescencia tecnológica pues, no solo dificulta el mantenimiento de los sistemas en el día a día y merma su disponibilidad, su fiabilidad, sino que también dificulta su rápida reposición. Pero igualmente, como os he dicho antes, pues invertir en aquello que no se ve, que no tiene luego una foto, una capacidad, ¿no? de verlo y de venderlo desde fuera, pues nos resulta muy difícil. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esther. La verdad es que es impresionante los daños ocasionados y también ingente la labor hecha. Yo sí me he quedado con alguna pregunta, pero como luego hemos dicho que habrá un turno de preguntas sobre esas. Has enunciado una serie de conclusiones, pero entrar un poco más en las actuaciones concretas. Es decir, has hablado de lecciones que como en todos los desastres, son lecciones aprendidas, pero ¿qué acciones en concreta, planes de contingencia, temas de redundancia? Bueno, luego entraremos un poquito más en detalle. Lo dicho, muchísimas gracias. Y ahora, sin más, entramos con Javier, un gran actor dentro de lo que es el tema del transporte y la logística dentro de la Comunidad Valenciana. Pues Javier, cuando quieras. Muchas gracias, como digo, Federico. La verdad es que es un placer y un orgullo estar en vuestra casa, en el Colegio de Ingenieros Industriales. Tengo que hacer primero una disculpa y luego un agradecimiento. La disculpa es que, bueno, pues yo no soy ingeniero, soy letrado, soy abogado, por tanto no voy a poder, probablemente hablar el mismo idioma que se habla en esta sala. Pero el agradecimiento no puede ser de otra manera. Es decir, yo es la segunda vez que piso esta casa, que piso este estrado y que doy alguna ponencia, en este caso, bueno, en aquella fecha, hace ya algunos años, hablando sobre la sostenibilidad, lo que es la responsabilidad social empresarial. Por tanto, pues me reconforta pues, poder estar en este foro ante un elenco tan privilegiado como el que tengo enfrente. Bien, hablar de la DANA desde otro punto de vista tampoco es fácil. Hemos tenido ahora a Esther explicándonos la infraestructura de transportes. Nosotros no somos infraestructura de transportes, pero somos servicio básico, somos alimentación. Y por tanto, yo he planteado esta pequeña ponencia en 5 puntos básicos. Es decir, primero, el análisis de cómo nos afectó la DANA, es decir, previamente qué ocurría, cómo estábamos, qué ocurrió durante la propia DANA y qué hicimos inmediatamente después. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Algo que yo denomino como oportunidad perdida, y ahora diremos en qué consiste. ¿Cuál es el balance de daños? Y, por supuesto, los retos y soluciones que desde nuestro humilde punto de vista creemos que podemos aportar a la sociedad en general y, por supuesto, a nuestro sector. Bien, la situación previa del día 29 de octubre del 2024. Bueno, lo primero que hay que decir es que no teníamos ni idea de lo que estaba pasando, a pesar de que ya teníamos indicios de que estaba pasando. Porque nosotros mismos, por ejemplo, tenemos tiendas en Chiva, tenemos tienda en Utiel, y ahí ya estábamos cerrándolas, porque esas 2 poblaciones, bueno, pues ya tenían agua pues más de medio metro, 1 metro, había incluso coches flotando, con lo cual, bueno, ya podíamos prever, o deberíamos haber podido prever,
lo que ocurrió después, pero no lo hicimos, con lo cual yo creo que aquí el mea culpa lo tenemos que entonar todos. Lo que sí hicimos viendo la situación es que a mediodía ya tenemos los primeros avisos, todavía no ha sonado la alarma, que eso fue muy tarde, pero no vamos a entrar lógicamente en disquisiciones de este estilo, pero nosotros ante los primeros avisos ya, pues bueno, las tiendas que empezaban a estar afectadas ya empezamos a cerrarlas, las que veíamos que tenían una afectación mayor, y por supuesto el personal de sede y de plataformas, las más afectadas, concretamente nuestra plataforma de Silla y la plataforma de Ribarroja, que podían estar más afectadas o podían ser más afectadas, pues mandamos ya al personal, empezamos por turnos a mandarlos ya a casa. Bueno, el servicio el suministro estaba garantizado y los camiones ya habían salido a su sitio de destino, aunque ustedes creo que conocerán que nuestras plataformas funcionan en 24/7, es decir, nosotros estamos 24 horas, 7 días a la semana suministrando, no cerramos los sábados ni los domingos porque todos los días, aunque los domingos no abrimos, salvo en zonas de afluencia turística, tienen que estar suministrados de un día para otro o incluso en el mismo día. Por la tarde, cuando ya se produce toda la incidencia, pues todas las tiendas de la zona cero, bueno, qué decir tiene, se cierran porque es que no había otro remedio. Primero, no hay clientes y segundo, es que ya te ha entrado agua en la tienda. De hecho, ya verán fotos ustedes como no en un hipermercado ni en un gran centro comercial, sino en un supermercado de 1.500 metros a la venta había X coches dentro de la tienda también. Con lo cual, eso nos perjudicó y nos imposibilitó o nos hizo mucho más difícil la agilidad que nosotros queríamos haber tenido en aquel momento. El cierre de supermercado ya, es decir, por supuesto el día 30 está ya todo el día durante la zona, o sea, todos los supermercados de la zona cero están ya cerrados durante todo el día, desde la tarde-noche anterior, pero la zona cero, hablamos de zona cero en pues, Aldaya, Paiporta, Benetúser, Sedaví, Alfafar, incluso hasta un poquito Albal, Beniparrey, sí ya no llegó, afortunadamente, pero sí a Beniparrey, pero también en Algemesí, Carlet, que no era la zona cero, pero le afectó tremendamente. Como verán fotos después, por ejemplo, en Alginet, que no llegó el agua como tal, pero hubo un tornado y nos arrancó medio supermercado. Ahora verán las fotos. No hubo agua, pero hubo un tornado. Recuerden ustedes también que había mucha ventolera. Es que hubo un tornado también, no en la zona cero, afortunadamente solo faltaba eso, pero sí en aquella zona. Bueno, en aquel momento empezamos a coordinar, es decir, bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, hacemos el primer balance de daños, ahí lo tienen, 69 supermercados afectados. Hombre, ¿eso es mucho o poco? Bueno, pues si les digo que es el 7% de nuestra total red de tiendas, pues parece poco en porcentaje, pero son 69 supermercados afectados. Concretamente, 30 supermercados charter, que, como saben, son franquicias, por tanto no son propiedad de Consum, son propiedad del franquiciado, pero al que le suministramos todo el know-how y por supuesto, todo el producto que se vende en tiendas, la uniformidad, la marca, la publicidad, etcétera, a los que hemos tenido que, lógicamente, ayudar, a unos más que otros, para a darles ayudas económicas para que puedan reabrir cuanto antes su supermercado. Es mucho más fácil un charter porque es pequeño, por 200 y pico metros, 300, no un cacharro de 2.000 metros de sala de ventas o 1.500 de sala de ventas, que es mucho más costoso. Y 39 supermercados propios Consum. Y también, no es que nos afectara a la plataforma, pero todos los accesos a la plataforma Ribarroja del Turia, no a la de Silla, pero a las sillas de la parte sur, sí desde la parte norte, estaban afectados. Ahí empezamos a coordinar las primeras ayudas a personas vulnerables y empezamos a coordinarnos con el centro de emergencias. Les cuento la anécdota porque yo personalmente, y esto es una anécdota, yo fui de las 50, 100, 200 personas que habríamos ahí en la pista de Silla. Seguramente ustedes no se habrán dado cuenta cuando pasan por la pista de Silla que la pista de Silla tiene un repecho en un tramo determinado. Yo no me había fijado nunca. Vivo en Sueca y paso por ahí todos los días. Y afortunadamente yo me quedé en el repecho. Yo entré en la pista así a las 6 y pico y a las 6:30 me quedé bloqueado ya en ese repecho pasado a la Mercedes de Valdisa, con el agua cortada por detrás y por delante. Yo no tenía ni idea de lo que había pasado, pero yo me quedo ahí hasta las 2 de mediodía al día siguiente. Pero yo a mí me llamaban, cuando entraban las llamadas, cobertura cero, no había conectividad, y yo recuerdo una llamada del asesor de alcaldía de Valencia a las 3 de la madrugada, oye, necesitamos, y yo, ¿qué quieres que te diga? Si estoy aquí en la pista de Silla bloqueada no puedo hacer absolutamente nada y los teléfonos tampoco me funcionan. Es decir, ese era el panorama con el que nos encontramos, que el director de Relaciones Externas, del que depende todo el tema de relaciones institucionales, sostenibilidad, acción social, etcétera, etcétera, no podía estar en el sitio, en el puesto de mando para poder empezar a dar las órdenes correspondientes que se empezaron a dar de la manera en que pudimos empezar, ayudando a personas vulnerables. Lo primero que hicimos fue, tenemos un montón de residencias de personas mayores y menores
en las zonas afectadas. Cuando les digo que nos han afectado 69 tiendas en esas zonas, es que claro, que Consum Nacional Aquas en el año 1935, por cierto, cumplimos 50 años este año, y tenemos un montón la primera tienda fue de Alaquas, y cumplimos, fuimos creciendo, y por supuesto en la zona cero tenemos multitud de supermercados, la gran parte o la gran mayoría de los mismos totalmente afectados. Ahora veremos el balance, cómo está la situación actual. Como decía, empezamos la acción humanitaria antes que empezar. Bueno, primero tenemos que hacer balance de daños. Hemos tenido balances de daños físicos, materiales, daños físicos. Ahora les comentaré que también hemos tenido daños físicos y ahora les diré el impacto. Pero teníamos que centrar los esfuerzos en canalizar la ayuda directa a las personas que lo necesitaban. Y fundamental, somos una cadena de supermercados. Es decir, la gente tiene que comer, la gente necesita comer. Y si tú cierras un supermercado, pues ya me diréis o ya me dirán cómo come la población, si encima todos los supermercados de esa población están cerrados porque no hay... Bueno, se puede aguantar un día, se puede aguantar 2 días, etcétera, pero había que empezar primero, proveer muy bien las tiendas limítrofes. Por ejemplo, si la de Albal, que también se cerró, pero pudimos abrir a la mayor en un periodo breve, pues tuvimos que dotar, donde todos los clientes que iban a zonas donde el supermercado estaba cerrado, pues tenía que... Cuando se podía pasar, tenía que ir a otras zonas donde también teníamos supermercados, bueno, o ir a otro supermercado de la misma población, de otra cadena, si es que estaba, pero tampoco estaba. Evidentemente nos encontrábamos con que aquí les debo de confesar que todas las cadenas de supermercados de la Comunidad Valenciana hemos colaborado. Y nos hemos llamado y hemos dicho, oye, tú puedes abrir, porque no podemos abrir todos de golpe todas las tiendas a la vez, eso es imposible. Primero, porque no hay material. Y segundo, no tenemos medios humanos suficientes. Pero bueno, oye, si tú abres esta semana, yo puedo abrir dentro de 2 semanas y tal, yo abriré aquí, tú abrirás allá. De alguna manera, todas, me estoy refiriendo a Mercadona, Más y Más, a Consum, por supuesto, Lidl, Aldi. Todos nos coordinamos de una manera u otra y creo que eso, la gente no lo sabe, pero lo tiene que saber porque si no, si hubiéramos ido todos a nuestro propio ritmo, bueno, pues probablemente no hubiéramos cubierto las necesidades de la población como era nuestra obligación cubrir. Y como digo, había que proveer de provisiones muy bien a las tiendas limítrofes porque esas tiendas pasaban a tener incrementos a lo mejor del 40 o el 50% más de lo que habitualmente tienen. Por tanto, todo lo que suministras tenías que duplicarlo. Y es cierto que si tú cierras tiendas, las del lado venden más, pero nunca acabas de cubrir todas las ventas que tenías ni das el mismo servicio. Acción humanitaria, es decir, a partir del 31 de octubre, ahí ven las 5 líneas de acción que desde el comité de dirección pusimos en marcha enseguida. Enseguida, automáticamente pusimos en marcha el gabinete de crisis con el director general, los 9 directores de departamento, para ver qué hacíamos, cómo lo coordinábamos y cómo lo implantábamos. En primer lugar, asistencia a personas vulnerables. Nos coordinamos con la Dirección General de Inclusión. Fíjense cómo empezamos a entregar alimentos, agua y productos de primera necesidad a 1.300 personas. Residencias eso no lo sabe la gente, ancianos, personas con discapacidad, menores, de 10 poblaciones, Albal, Aldaya, Algemesí, Carlet, Catarroja, Manises, Massanassa, Picaña, Picassent y Sedaví, coordinados con la Dirección General de Inclusión. Evidentemente, no podían entrar camiones y lo teníamos que hacer con furgonetas por X vías que quedaban de acceso y que se podía acceder con un camión tráiler y ya no podías acceder a ningún sitio. Esas personas estuvieron desde el minuto 0 alimentadas. Por tanto, no hubo desabastecimiento de, digamos, un colectivo muy, muy, muy vulnerable como las personas mayores y los menores de edad. En segundo lugar, también coordinamos con el Centro de Emergencias y con la vicepresidencia del Consell. Por ejemplo, aportamos con helicóptero sucesivos envíos con helicóptero a través de la Unidad Militar de Emergencias para que pudieran llevar lo que principalmente se demandaba, que no era alimento, era agua. Porque el agua se cortó, lógicamente. Alimentos la gente suele tener. Ríanse ustedes lo del kit ahora de 3 días, de 72 horas. Ya, bien, que 72 horas. Dura para lo que dura. Agua, fundamentalmente, es lo que necesitas en una situación de extrema gravedad. Y eso hicimos, enviar agua. Pero además empezamos a tramitar permisos especiales de circulación y accesos para Consum, es decir, CADE, que es nuestro servicio de servicio a domicilio, de la entrega a domicilio, y por supuesto pues los grupos electrógenos para poder dar electricidad a algunas tiendas como por ejemplo Chiva, para poder abrir. A ver, cuando pongo ahí permisos especiales de circulación, ustedes pensarán, bueno, ¿cómo permisos especiales? Les debo recordar que es que estaba prohibido la circulación de camiones. Tuvimos que hacer
mucha presión a la parte política para decir, vamos a ver, esto es un servicio esencial, si usted no me permite que los camiones lleguen por las vías que usted está cortando para que no se bloqueen, etcétera, a las tiendas que tengo abiertas, yo dejo de suministrar Valencia Capital porque me suministro desde Silla y estaba cortada la pista de Silla, pero yo podía ir por rutas alternativas. Si usted no me facilita eso, yo monto un caos. Imagínense ustedes 800 o 900.000 habitantes de la ciudad de Valencia sin abastecimiento y con las redes sociales en ebullición. Imagínense. Evidentemente tuvimos que pedir permisos especiales. Y eso no significa, bajo ningún concepto, como se apareció en algún titular de un medio de comunicación, que las empresas de distribución ponen a sus trabajadores en peligro porque están obligándoles a trabajar. Nadie obligó a nadie a trabajar. Pero éramos conscientes de que somos un servicio esencial y que no podemos dejar de suministrar, sobre todo las tiendas. Lo que no íbamos a suministrar son las tiendas que están cerradas y afectadas. Ahí ayudaremos o colaboraremos, como hicimos, con World Central Kitchen o con ONGs que se dedican a repartir alimentos que donábamos nosotros, un montón de toneladas de alimento evidentemente donadas para que llegaran a la gente que en su casa no podían tampoco, no tenían alimentos, pero tampoco tenían luz, tampoco tenían gas y tenían que guisar, no podían. Entonces, bueno, hicimos ese acuerdo con este tipo de entidades. Hicimos atención directa a ayuntamientos. Los ayuntamientos les puedo asegurar que los alcaldes, el teléfono rojo, ríanse de él, echaba humo. Todos los alcaldes nos llamaban, llamaban a mis colaboradores. Oye, necesito que me mandes agua, que me mandes no sé qué. No puedo, no doy más abasto, no tengo suficientes camiones, no tenía suficientes camiones para enviar a todas estas zonas. Pero los ayuntamientos, lógicamente, el alcalde con buen criterio, decir, oye, mándamelo a mí. Y al final decidimos hacer una especie de centros satélites donde no estaban afectados y desde ahí suministrábamos, por ejemplo, el barrio de La Torre, que pertenece al municipio de Valencia, pues es la única tienda que hay allí y estaba cerrada. Por cierto, la abrimos hace aproximadamente 20 días, pero es que no hay ninguna otra cadena, no hay ningún otro supermercado. Por tanto, esas personas no tenían dónde ir, salvo que tendrían que ir a Valencia, evidentemente. ¿Vale? Bien, entonces también, como no puede ser de otra manera, pues aprovisionábamos a los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto no es ninguna novedad. Siempre que ocurre cualquier catástrofe y tiene que intervenir la UME o el Ejército, etcétera, lo primero que ponemos es a disposición de los mandos militares y de las fuerzas y cuerpos de seguridad lo que necesiten. Es decir, agua, alimentación para los militares, etcétera, porque faltaría más que encima que están ayudándonos a todos, pues no puedan tener esa facilidad. Y desde la plataforma de logística de Silla hacia el barrio de La Torre, pues también a través de almacenes en Valencia lo podíamos suministrar dando el rodeo correspondiente. Bueno, como les decía, como otras ayudas, pues los tráileres, también obviamente muchísimos proveedores que nos decían, oye, ¿qué necesitáis? ¿Os donamos? No, a mí no me dones nada, llévalo tú directamente a la zona X para que ahí se distribuya, porque ¿para qué vas a pasar por mi plataforma y luego yo desde mi plataforma no tengo camiones suficientes y llevarlo a la zona donde se necesitaba? ¿Vale? Por ahí ven Aquadeus, Fundación DAM, Agua de Chobar. Llamamiento a la calma en el abastecimiento. No sé si recordarán, porque la gente a mí me llamó y me dijo, hombre, esto será una broma o será un meme. Hicimos una campaña conjunta acordada a golpe de teléfono con mi homónima de Mercadona, en aquel momento, Elena Tejedor, y hicimos una campaña conjunta de Mercadona y Consum para hacer un llamamiento sobre todo a la ciudad de Valencia y ciudades como Gandía, donde también existía otra vez, ¿recuerdan ustedes la pandemia y lo que ocurrió con el papel higiénico? Inexplicablemente, pues volvió, unido a que Aguas de Valencia había disminuido el volumen, es decir, la potencia del agua para poder dar suministro, y por tanto había mucha menos fuerza en los grifos, y los rumores que se producían, pues efectivamente empezó otra vez el arrase de supermercados, lineales vacíos de agua, etcétera, etcétera. Y tuvimos que hacer un llamamiento a la calma. Y no fue un meme, fue real, lo hicimos, montamos enseguida un mensaje conjunto de las dos enseñas y lo hicimos rodar, viralizar en redes para que la gente supiera que la cadena de suministro, la cadena agroalimentaria española y valenciana en particular, funciona a la perfección. Que si hoy no había agua, mañana la habría. Y así fue. Es decir, con lo cual la gente ya se calmó y pudimos parar un poco el golpe, porque si no, hubiera sido otra vez rememorar pues el año 20. Es decir, pues que daba igual los mensajes que dijeran, sí, pero yo me llevo 7 paquetes o 27 botellas de aceite, y recordarán también que tuvimos que racionar.
en aquella época, permitiéndosenos en la ley, y se modificó la ley a nuestra instancia, para que se pudiera racionar en un supermercado el número de unidades, porque saben que la ley de ordenación del comercio minorista, y aquí me sale la vena de abogado, impide que tú puedas decir, oye, si me viene a comprar usted 10, pues le vendo 10, quiere 20, le vendo 20, no le puedo racionar, salvo en situaciones de extrema gravedad, de catástrofes, etcétera, etcétera. Bueno, pues bien, con World Central Kitchen, por ejemplo, del chef José Andrés colaboramos, la Federación de Bancos de Alimentos, dábamos ahí productos frescos fundamentalmente para que pudieran guisar, comer, etcétera, y por supuesto la colaboración con Cruz Roja. Y un apartado especial para nuestros trabajadores. Nosotros somos ahora mismo una plantilla de prácticamente 23.000 personas. Bueno, no somos pocos. Hubo más de 1.000 trabajadores afectados. No afectados porque trabajen en supermercados afectados, que también, porque todos los trabajadores que trabajaban en esos supermercados afectados fueron, en el momento en que pudieron salir de su casa y desplazarse, fueron reubicados en los supermercados más próximos para que pudieran seguir trabajando. Y los que no pudieron, pues estaban en su casa cobrando salario exactamente igual, como no podía ser de otra manera. Por tanto, los trabajadores, el primer balance que hicimos fue más de 1.000 trabajadores afectados. Tuvimos, desgraciadamente, un fallecimiento de un trabajador nuestro, desgraciadamente, que además dio la casualidad que vivía encima de un supermercado nuestro. Y los primeros datos decían, no, ha fallecido. No falleció en su puesto de trabajo, falleció en su casa, bajando a ayudar a un vecino a quitar el maldito coche del garaje. Y no volvió. Es decir, ni siquiera era suyo. Bueno, estas cosas, pues como él, 227 víctimas más desgraciadas que ha habido. Bueno, lo primero que dijimos, bueno, hay que ayudar sea como fuere. Somos una cooperativa, pero hay que tomar decisiones. Por tanto, aportamos ya 4 millones de euros de la cooperativa, a fondo perdido, donación, más una colecta que hicimos entre los compañeros, entre todos los compañeros no afectados, para recaudar dinero también, para donárselo. Luego veremos en qué condiciones fiscales, etcétera, que eso la gente habla poco, pero también hay que tenerlo en cuenta. Y lo hicimos un balance, un escandallo de reparto conforme afectación. Evidentemente no podíamos abonar lo mismo a una persona que hubiera perdido el vehículo que a otra persona que ha perdido el vehículo, la casa, y la casa hay que distinguir si son daños más estéticos porque te ha llegado el agua, pero tú te mantienes, digamos, la planta arriba bien, solo la planta abajo. Distinguíamos entre infraestructuras básicas o también canalizaciones, conducciones eléctricas, etcétera, y especificamos un baremo para cada tipo de daño, con independencia del valor. A ver, da igual, la casa tuya vale más o menos, pero en fin, la reconstrucción vale lo mismo, con lo cual establecimos eso. Segundo, línea de préstamos al 0% de inmediato. Automáticamente pusimos una línea de créditos al 0% de interés, 5 años de plazo para devolver y 2 años de carencia. Avalados con nuestro propio capital social, como socios de la cooperativa, si es el caso, pero si no tienes capital social, pues sin aval, asumiendo avalando el riesgo de que esa cuota pueda ser no devuelta, y de hecho pues ya nos ha ocurrido, pues gente que no era socia trabajadora, que era trabajadora salarial, a lo mejor tenía un contrato temporal porque estaba sustituyendo de 3 meses, este señor también cobró y luego causó baja, y si quiere devolverlo lo devolverá, y si no, pues no lo devolverá y no se lo vamos a pedir. Eso ya va con cargo a la conciencia de cada uno, porque era un préstamo, no era una donación. Aparte venía la donación. Máximo de 52.000 euros, y especificamos unas cantidades para, vamos a ver, con esa cantidad, que lo mínimo que puedes hacer para reponer mobiliario, instalaciones, vestuario y reparar mínimamente tu casa, pues que puedas hacerlo. Es decir, el préstamo, anticipos de nómina también, antes del 2 de noviembre para cubrir el anticipo de nómina fue lo más rápido. Necesito 3.000, 4.000 euros, ¡pum!, rápido. No habíamos puesto todavía la línea de crédito, que fue el día siguiente. Préstamos y donación. Y luego también había que poner, y la gente que ha perdido los vehículos, la gente que ha perdido sus vehículos, 1, 2 o todos. Aunque podía venir a trabajar porque a lo mejor tenía una vía de acceso, pero no podía acercarse a las oficinas si es que trabajaba en oficinas. Por lo tanto, pusimos servicios de autobuses, desde Tres Cruces a la plataforma logística, la sede social de Silla, que hemos ido adaptando los trayectos y que ahora ya prácticamente hemos eliminado porque ya está todo normalizado. Y también, muy importante, pusimos un refuerzo del servicio de atención emocional. Durante la pandemia ya lo teníamos, atención psicológica. Imagínense la persona que... les voy a contar esa anécdota, nos fallecieron los familiares, pero recuerdan ustedes también que en las noticias salió que una de las víctimas fueron 2 niños
que fueron arrastrados junto a su padre, y que los niños desgraciadamente fallecieron. Son hijos de una trabajadora nuestra. Esa persona, esa chica, está destrozada. Entonces ya le pusimos un servicio específico para ella, para que, pues, en la medida en que podíamos, pues, ayudarla en lo que no se puede ayudar, pero bueno, por lo menos para poder canalizar ese dolor. Y por supuesto a todos los afectados, el servicio de atención emocional, que seguimos en vigor y que estamos ampliando cada vez, incluso sin necesidad que sea zona afectada Dana, a cualquier otra zona de la cadena de supermercados. Como le decía, los trabajos afectados, que han tenido afectación material más de 1000, tuvimos una defunción, la pérdida de los dos hijos, empezamos a contratar a fijos discontinuos, que normalmente vienen en verano, etcétera, pero para cubrir las necesidades de gente que no pueda acudir en plataformas o tienda para dar el servicio, y dábamos absoluta versatilidad para que pudieran elegir dónde querían trabajar las personas que su centro estaba cerrado. Bueno, versatilidad en la medida que se pueda. Ver, una persona que trabaja en tienda no puede ir a la plataforma a llevar la carretilla porque no sabe hacerlo, evidentemente, dentro de sus ámbitos de responsabilidad. Y, por supuesto, los que, cuando hablamos de teletrabajo, ¿verdad que todo el mundo está pensando en conciliación de la vida familiar? ¡Qué bien! Eso es una medida de conciliación, pero a mí no me gusta decir nunca que es una medida de conciliación, porque es que resulta que en nuestro caso el 95% de nuestra plantilla no puede teletrabajar, porque está en las tiendas, y que yo sepa no se le teletransporta el producto, o en las plataformas. Estamos en el corazón y en el pulmón de la organización, con lo cual los únicos que podemos teletrabajar son los que estamos en las sedes. Pero bueno, los que pueden, y como ya aprendimos con la pandemia que, bueno, pues el servicio tenía que continuar, pues bueno, pues mandamos a toda la gente durante esos días a teletrabajar. Y las personas que no han podido acceder a su puesto de trabajo porque no tenían vehículo, en la ruta bueno, pues teletrabajaban desde silla a la medida que podía. Y luego, recuerden, 29 de octubre, pero esto no terminó el 29 de octubre. El día 31 de octubre volvió a haber una alerta roja en la provincia de Castellón. El día 30 de octubre hubo alerta roja en la provincia de Tarragona. Si se pueden imaginar, nosotros en las tiendas de Tarragona, y no llegó la sangre al río, las cerramos toda la provincia, era fuera de Comunidad Valenciana, era otra comunidad, las cerramos por si las moscas. El 31 de octubre, y el 30 de octubre, como os digo, en la provincia de Tarragona, en Castellón también cerramos toda la tarde. ¿Recuerdan ustedes el 13 de noviembre, que volvió a sonar la sirena, pero bastante antes? Pues el 13 de noviembre cerramos todos los supermercados de la provincia de Valencia, que según los avisos de la alerta roja avisaban de que iba a haber otra Dana, de que iba a haber otras lluvias torrenciales, y por tanto, bueno, pues mandamos a la gente a casa y mandamos a la plataforma logística entera de Silla a su casa, a mediodía, a su casa. Por lo tanto, paralizado. Ahí sí que es verdad que se produjo alguna ruptura de stock en alguna tienda del día siguiente. Afortunadamente, la sangre no llegó al río, y a las 10 de la mañana del día siguiente nosotros ya habíamos comunicado en prensa que estaban cerradas, y empezamos a avisar al personal: oye, esto está ya normalizado, la alerta ya ha dejado de ser roja, pasado naranja, pasado ya amarilla, por tanto ya el riesgo no existe. En la medida en que podáis, pues ir retornando al puesto de trabajo, y conforme íbamos retornando al puesto de trabajo, íbamos abriendo progresivamente las tiendas a lo largo de la mañana, todas las más de 60 tiendas que cerramos en aquel momento. Bien, hoy, a fecha de hoy, de esas 69 tiendas afectadas, nos quedan todavía 6 tiendas cerradas. Mañana nos quedarán 5, porque mañana también abrimos Catarroja Rambleta, de las 2 tiendas que teníamos, abriremos la segunda que nos quedaba. Pero en Paiporta, de 2, nos queda una. A Catarroja, ya les digo, abriremos mañana. En Algemesí tenemos 2 supermercados. Están por abrir los 2, con lo cual no hay servicio en Algemesí. También hemos puesto autobuses en esas zonas para que vayan a poblaciones limítrofes, pues Alcira, Carlet, etcétera, y también en Sedaví y Aldaya. Las tiendas fueron muy dañadas. Esas tiendas no era una cuestión de chapa y pintura. Eran tiendas que había que entrar dentro, arrasarlas y construirlas de nuevo. Por eso nos ha resultado imposible abrir antes. Nos quedan todavía 6, a partir de mañana, como les digo, 5, que en un par de meses, antes de probablemente finales de mayo o principios de junio, estarán ya todas en funcionamiento. Pero como la cadena no puede parar, es decir, tenemos esas 11 tiendas que hemos tenido que reabrir en el 2025, pero como tiendas nuevas, más las 18 tiendas que tenemos previstas abrir orgánicamente, que teníamos previstas en plan de gestión abrir, 9 de las cuales fueron las que adquirimos el último trimestre del año pasado a la cadena Economicash,
por tanto son 7 supermercados en Valencia, que también habría que reabrir. Cuando digo que no podemos abrirlas de golpe es porque ni tenemos medios humanos, medios económicos teníamos, pero no tenemos medios humanos, y yo tengo que reponer todos los supermercados, por tanto son máquinas de frío, máquinas de aire acondicionado, instalaciones. No tengo ni oficios ni suficiente material que se me suministre de golpe, porque aparte de Consuma hay muchas otras cadenas afectadas y la vida continuaba, y por supuesto los proveedores tienen sus pedidos de otros países, de otras comunidades, etc. Y damos o llegamos hasta donde llegamos. Curiosamente, los trabajos de limpieza de los supermercados que permanecían cerrados encontraron o nos encontramos con unos obstáculos que, si se lo cuento, no se lo creen. Increíbles. Si decimos que hubo descoordinación entre administraciones, es que la descoordinación llegó al límite del paroxismo. Es decir, hubo mucha voluntad de ayuda. Aquí venían, por ejemplo, agentes de la policía local, me lo estoy inventando, de Algete o de Córdoba, me da igual, cuyo mando operativo está en Algete y no aquí. Por tanto, no dependen de la Delegación de Gobierno de Valencia o de la Alcaldía de la población policial local o de la Guardia Civil, etc. Con lo cual, nos encontramos con que yo tenía un permiso de acceso a la población dado por la Generalitat Valenciana competente para que mi oficio X, mi camión X o mi trabajador X entre en la tienda o en la plataforma. Te encontrabas el policía local y dices, usted por aquí no pasa. Oiga, a mí me da igual eso. A mí me han dicho que aquí no pasa y efectivamente yo cumplo con mi deber y usted no pasa. Y no paso. Y entonces te encontrabas con anécdotas también, como que el alcalde de X poblaciones te amenazaba: tienes que quitar todo el producto fresco porque huele. Es verdad, está ya en putrefacción. Y yo no puedo entrar porque los servicios de bomberos y sanidad de la Generalitat me impedían entrar porque podía haber restos biológicos. Si hay 3 o 4 coches dentro del supermercado, no sabemos lo que hay dentro. Y yo ni voy a decir a mi personal que entre, ni a mis oficios tampoco. Tienen que entrar los servicios sanitarios, bomberos, etcétera, etcétera. Y el alcalde me exigía. Y también anécdotas que les puedo contar, como que han llegado inspectores de sanidad y me han abierto acta sancionadora por efectivamente no haber vaciado la tienda cuando tengo una prohibición de bomberos y de que no puedo vaciar la tienda. Pero this is Spain, es decir, esto es lo que es. He seguido manteniendo, afortunadamente tenemos varias, la de Silla se paralizó un poquito más, Ribarroja, pero tenemos más, y entonces pudimos cubrir el servicio de una manera más o menos decente, diría yo. Segundo lugar, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Porque después de esto, si no aprendemos lecciones, pues no sé ni qué hago yo aquí hablando, ni qué hacen ustedes escuchando, porque teníamos que decir qué hacen los políticos para aprender las lecciones. En primer lugar, tener claro que los supermercados de alimentación son un servicio esencial. Recuerden ustedes que en la DANA se nos calificó como servicio esencial. Éramos, junto a la sanidad, farmacia, los supermercados de alimentación, éramos un servicio que tenía que estar abierto, que podíamos estar abiertos, circular para ir a trabajar, volver, etcétera. Y luego, cuando tuvimos la crisis, hace ya 1 año y pico, 2 años, del incremento de los precios, los supermercados pasamos a ser de los héroes a villanos porque éramos los culpables de la subida de los precios, por la inflación, etcétera, cuando estaba más que demostrado que los precios no subieron porque subimos los precios de los supermercados, sino que los costes asociados, es decir, energía eléctrica, etcétera, etcétera, más los costes de producción, subieron. Podemos hablar de eso un montón de tiempo y un montón de rato, pero eso es así porque yo les puedo garantizar y les garantizo que España es el país de la Unión Europea donde los precios de la alimentación son más bajos de cara al consumidor, donde más competencia hay. El top 5 de la distribución española tiene aproximadamente un 45% de cuota de mercado nacional, mientras que países como Holanda o Alemania, Bélgica, el top 5 tiene aproximadamente el 70%, con lo cual tiene menos competencia. Y si hay menos competencia, el precio no baja. Yo, si saco un producto, voy a vender el plátano canario a no sé qué, a este precio, y me asomo por la ventana y miro que mi competencia lo tiene a no sé cuántos, pues yo bajo el precio y lo igualo para no perder competitividad. ¿Vale? Dicho eso, si somos servicio esencial, debemos tener claro también las dificultades logísticas para suministro a zonas no afectadas, lo que nos ocurrió. Oiga, muy bien, usted no puede entrar a la zona afectada, pero debe de seguir suministrando por carreteras auxiliares, etcétera, no le puede impedir, y verán que sí que se nos impidió y lo que tuvimos que hacer para poder pasar.
Lo del caos organizativo ya se lo he comentado, es decir, las disfunciones de autoridades ni qué decir tiene. Bueno, pues es decir, lo del el policía local no es que me lo invente, es que es así. Es decir, llegaban incluso a poblaciones y la policía X te impedía pasar. Oiga, es que nos ha llamado la autoridad pertinente para que vayamos a poner el grupo electrógeno. Da igual, no pasas. Y no pasábamos. Tenías que llamar a la Generalitat, al ayuntamiento, a todo el mundo para que decir, oiga, díganle a este señor, el que está ahí en el puesto de mando de la entrada de la carretera, porque está todo cortado y solo está ese acceso, que nos deje pasar. Porque es que son ustedes los que nos han llamado para que retiremos no sé qué. Bien, solicitudes de autorización para circulación ¿de qué? De camiones de suministro de mercancías a esta plataforma de proveedor. Recuerden que las órdenes que se dictaban por parte de la Generalitat es que quedaba cortado el tráfico de Alicante hacia Cataluña, pasando por la provincia de Valencia, estaba cortada. El tráfico, es decir, con lo cual mis proveedores, no ya mis camiones de mis plataformas a las tiendas, digamos el transporte capilarizado, sino el transporte de mi proveedor, el que me suministra el agua, es decir, los proveedores tampoco podían acceder. Entonces tenían que darme digamos, suministrármelo en plataformas del sur, en Torre de Cotillas en Murcia o en Cataluña. Ya me dirán la efectividad de eso. Es decir, hasta que conseguimos que las normas cambiaran y que se nos facilitaran los servicios. También teníamos dificultades de camiones de reparto a tienda. Bueno, entre otras cosas porque había muchas zonas donde un camión, un tráiler, no podía acceder. Y muchísimas dificultades también para acceso de personal de plataformas o de la sede central que tenía que ir a su puesto de trabajo y que como las autoridades paraban a los vehículos para evitar el caos, aglomeración, que por cierto, yo que vivo en Sueca y que voy todos los días a Silla, jamás, digo jamás, prácticamente sales de la pista, la autopista, sales ya a la curva de donde está la sede de Consum, se lo ven, la curva y automáticamente, pues todos los días desde la Dana, desde que pasó la Dana, todos los días hay atasco desde allí hasta Catarroja, llegas a Catarroja y está despejado. Y tienes 1 hora y pico de atasco y simplemente es por el volumen de tráfico que se produce. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos todos? Pues vas llegando desde la zona de Alicante Sur y vas disminuyendo la velocidad porque vas mirando a un sitio y otro. Mira, pues ahora, mira, ya han retirado estos coches. Ya está, no hay ningún accidente. Pues bueno, pues el caos del personal de plata. Se trataba de que no hubiera tráfico viario, pero nos impedían el acceso. Entonces nosotros teníamos que dar las matrículas de todos los coches que circulaban de nuestra organización, pedir permiso a la Generalitat y electrónicamente se nos daba una autorización que cada trabajador o cada camión tenía que llevar en su vehículo. Por tanto, en quinto lugar, hemos aprendido que la cadena alimentaria, como he dicho antes, está perfectamente engrasada. Lo estuvo durante la pandemia. Creo que se demostró. Porque imagínense que no hay supermercados, que se cierran los supermercados. No, pues está el productor primario ya, pero el producto primario, ¿cómo llega a todos los hogares? Si no es a través de una cadena organizada, capilarizada. Está garantizada, funciona perfectamente, yo se lo garantizo, no porque lo diga yo, sino porque son testigos de que eso es así. Cuando ocurre cierta catástrofe hay una psicosis social inmediatamente y solo nos faltan las redes sociales que lo viralizan y lo amplifican hasta la saciedad. Hay que llamar a la calma. No es mentir porque estamos diciendo, oiga, no se preocupe, agua tendrá mañana y si no mañana, pasado mañana, pero no va a estar usted el supermercado desabastecido porque no hay peor imagen en redes sociales o en la tele de una cadena, de un supermercado con los lineales vacíos. Porque eso genera pánico a la población, pánico. Y nosotros estamos suministrando a muchísimas miles de familias la alimentación y tenemos que ser suficientemente cautos para no generar pánico. Nosotros debemos de ser los primeros para evitar todo eso. Pero dicho eso, como lección aprendida, y esto va para las administraciones, no para las cadenas de supermercados o cualquier operador económico de la comunidad o nacional, necesitamos normas y pautas de actuación claras y uniformes. Uniformes para todos. Es decir, bueno, acción y reacción, que se diga claramente qué hay que hacer y qué sectores de actividad tienen que hacer qué cosa ante una alerta X. Alerta naranja, alerta amarilla, alerta naranja o alerta roja. En la alerta roja se cierra sí o no. Porque aquí nos han dejado al voluntarismo de cada empresa. Oye, Mercadona, oye, ¿qué vas a hacer? Oye, ¿qué hacéis? No, nosotros cerramos, hombre, que nosotros consideramos... Eso no es posible. Nosotros sí que teníamos claro que ante todo estaba la seguridad de las personas y probablemente cerramos más centros de los que, bueno,
previsiblemente podíamos o deberíamos de haber cerrado. Pero yo creo que lo mejor es que, hombre, vale la pena que nos pasemos de frenada, sí. Ya ocurrió recientemente otra alerta roja, como mandamos a todo el personal a la casa y cerramos las tiendas que tuvimos que cerrar. Punto. Entre otras cosas porque si yo mantengo el centro cerrado, evito también que vaya, cuando digo yo es todo el sector, que vaya la gente a comprar y por tanto que salga de casa. Pero tiene que haber instrucciones claras. Oiga, hay alerta roja, la gente no sale de casa, se cierran los colegios, se cierran los supermercados, o dicte usted cuáles son los servicios esenciales que tienen que seguir suministrando, porque a la plataforma sí que tendrá que suministrarla para cuando abran los supermercados. Los supermercados no se suministran todos los proveedores a los 1000 supermercados que tienen, nos van a las plataformas y desde las plataformas suministramos. La seguridad de los trabajadores y los clientes ante todo, y hay que mantener, y es difícil, se lo reconozco, yo no tengo la varita ni tengo la bola de cristal, pero el equilibrio entre ser servicio esencial y la seguridad es difícil, pero hay que conseguirlo. Eso es una lección aprendida. Aquí les pongo algunos ejemplos de las solicitudes. Nada, pues acabamos rápido. De todas maneras, a mí me encanta dedicar, porque yo siempre me enrollo mucho, pero bueno, vamos rápido. Por ejemplo, para trabajadores de plataforma y sede, para autobuses de rutas, son, por ejemplo, las autorizaciones que pedíamos y que efectivamente hubo una coordinación plausible y hábil y eficiente con la administración. Eso, es decir, aquí digo, solicitudes de autorización o imaginación. Bueno, había algunos agentes de la autoridad que, bueno, decía, oiga, pero ¿cómo sé yo que usted...? Hombre, a ver, si lleva... Pues claro, muchos camiones no van rotulados, pero tuvimos que inventarnos con nuestros compañeros de viaje de otras cadenas, oye, mira, pon transporte de mercancías, tu logo y que es distribución alimentaria para que dejen pasar, y lo pones bien claro en el cristal para que deje pasar. Esta tontería que ven nos facilitó mucho, porque si no es la discusión del camionero con el conductor del camión, con el agente, de que no pase, que no, oiga, que no, que yo soy de consumo y tal, o soy de... Bueno, pues eso, en fin, imaginación. Voy a pasar muy rápido de algo, porque no tengo tiempo, pero aquí ha habido una oportunidad perdida. Tuvimos que hacer un ingente trabajo para conseguir que las donaciones que hicimos, los 4 millones de euros y otras cadenas que dieron a sus trabajadores, estuvieran exentas. Hicimos una consulta vinculante a la agencia tributaria, a la Dirección General de Tributos, la hice yo personalmente, que por cierto está sin contestar, todavía no me han contestado, a buenas horas mangas verdes, pero sí que, bueno, al final acordaron con la Generalitat Valenciana, hicieron una consulta y dijeron, bueno, pues las donaciones que haga la empresa a los trabajadores no será donación, será rendimiento del trabajo. ¿Cómo? Pues si no, rendimiento del trabajo, bueno, pues da igual, no, es que me puedo enrollar mucho porque encima esto es jurídico, esto es lo que me gusta. Es decir, bien, muy bien, ánimos donando y tal, pues muy bien, pero estará exento. Conseguimos una disposición adicional tercera en la Ley 7 del 2024, en la que establecía el tipo mínimo gravamen de los grupos multinacionales, contra la voluntad del partido del gobierno. Y cuando digo contra la voluntad fue trámite realizado por todo el sector, llamando a grupos políticos, oiga, esta enmienda tiene que entrar en trámite del Senado y aprobarse en el Congreso, aunque el partido del gobierno no quiera. Y se aprobó contra el voto, o con el voto contrario del partido del gobierno. Pero, por ejemplo, Compromís votó a favor, y yo personalmente hablé con la gente de determinados partidos políticos para que votaran a favor y se aprobó. Si no, no solo es que hay ayudas que siguen estando no exentas y que hay que tributar, sino también los trabajadores a los que le das dinero tienen que tributar. Es más, el rendimiento implícito de un préstamo al tipo cero también es rendimiento del trabajo y que también tributa. Para que lo tengamos claro, le digo, bueno, pues bien. Ahí ya no entro en más disquisiciones en las que me gustaría entrar, pero no hay tiempo, como os digo. Bueno, ese fue el balance de 60 supermercados afectados de consumo, son 69, y en nuestro caso fueron 40 millones. Y como veis, como ven, en el balance en Asedas, que es la patronal nacional, pero Sucobas, la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana, 226 supermercados afectados, de los cuales 66 eran de consumo. El balance de 95 millones, 88 dañadas, es decir, de los cuales 69 eran nuestras, y 39 siniestro total, de los cuales 17 eran nuestros. Siniestro total significa a tope. Muy rápidamente, algunas fotos, ¿vale? Ese es el que les decía la tienda Alginet, ese no fue el agua, fue un tornado. Antes y después de Aldaya, ¿vale? Aldaya 2 de mayo, Catarroja Rambleta, coches. Antes y después, Sedaví, Picaña, ¿vale?
pues Paiporta más Alfasar, antes y después, Paiporta Santa Ana está todavía en el antes, Massanassa, Algemesí, la otra, La Torre, fíjense ahí, hasta los coches que querían salir ya, pero estaban ahí empotrados. Y luego, finalmente, retos y soluciones. Yo distingo entre lo urgente y lo absolutamente imprescindible. Lo urgente fue un manifiesto de Asukova y Asedas en diciembre del 24. Lo primero que pedimos a las administraciones fue atención a los afectados, recursos por parte de todas las administraciones públicas, ayudas no para el sector de la distribución comercial moderna, las cadenas de supermercados. No necesitamos ayudas, no las necesitamos, pero el pequeño comercio sí. Y se han empezado a dotar ayudas al pequeño comercio. Pero ojo con las ayudas al pequeño comercio que tributan. Si tienen tiempo se leen ustedes la interpretación, porque la ayuda que le dé una ONG cuyo objeto social sea el de donar a entidades o a personas necesitadas, eso tributa en el IRPF como ganancia patrimonial al tipo de gravamen general. Ojo con eso. Otra cosa es que se lo dé una sociedad coral musical que se dedica a otra cosa y haga una donación. Efectivamente, esto era exenta porque la Generalitat sí que movió ficha y estableció que las donaciones estaban exentas hasta 150.000 euros. Una reducción de base. Pero ojo con los autónomos, que por cierto, hoy empieza la campaña de declaración de la renta. Pedimos reconocimiento público, régimen fiscal, el protocolo de actualización, de actuación que se reconozca al sector de la distribución y, por supuesto, que fuera liderada la información siempre por la administración, no por las propias cadenas. Y lo que es absolutamente imprescindible, perentorio y necesario es que la reconstrucción de infraestructuras, ahí nosotros poco podemos hacer, pero sí que podemos pedir a las administraciones que de una manera ya efectiva se dejen ya de tú más y tú y yo y no sé qué, y que se pongan. Tenemos que ver ya las máquinas excavadoras en el Barranco del Pollo, en los cauces, haciendo ya obras de infraestructura. Y ya sé que hace falta que esté en un BOE, ya lo sé, pero se puede hacer con carácter de urgencia y que la población lo vea ya. Las obras hidrológicas de prevención, desde el Plan Nacional del año 2000, ya estaban proyectadas. Y no se ha hecho por parte de nadie, no este gobierno, ni el anterior, ni el otro, nadie. Uno lo puso, otro hizo la vista gorda y otro volvió a hacer la vista gorda y aquí tampoco ha hecho nada. Pero bueno, porque no pasaba nada. Es decir, que bajo mi punto de vista yo creo que no hay excusas. Y ya con eso pues dejo de darles la brasa y muchísimas gracias. Javier, la verdad es que es impresionante. Yo tengo que reconocer que lo desconocía, la grandísima labor social que habéis hecho durante este proceso, que es algo muy desconocido, pero que es digno de agradecer y de valorar. Realmente impresionante. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Vamos a empezar con el turno de preguntas. Si me permitís, voy a romper el hielo haciéndole una pregunta a cada uno que me he quedado con las ganas y ahora es el momento. Te comentaba antes, Esther, el hecho de esas lecciones aprendidas, de cómo valoras tú todo el tema, por ejemplo, de los planes de contingencia, lo teníais, se aplicó, el tema de la redundancia, de la concentración en un solo punto de los elementos. ¿Qué acciones son las que, no solamente conceptual, que las has comentado, sino que estéis ya empezando a poner en práctica? Nosotros en ese día, y según iban llegando las noticias, íbamos viviendo de primera mano, ¿no? Pues cómo el Barranco del Pollo iba subiendo su caudal, como ya los trenes, algunos de ellos debieron, ¿no? regresar. Aquí pusimos en práctica pues nuestros procedimientos, pues los habituales. Al final estamos acostumbrados a lluvias intensas en la zona. Como os decía, esa mañana habíamos tenido que cortar el servicio en la zona sur. Entonces, por ejemplo, un tren no puede circular si el agua llega a la altura del carril, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Pues, esto es algo. Entonces, todos nuestros planes de emergencia de cara a los viajeros, de autoprotección, de cara también interna a los trabajadores, pues se pusieron en marcha, pero sí que es cierto, y yo creo que esto todos nos hemos dado cuenta, que han sido insuficientes, ¿no? Creo que todas las empresas de aquí tenemos mucho que aprender, porque ante esta magnitud, por eso se hablaba antes pues, de necesidad de
de revisar todos los procedimientos, por ejemplo, de comunicación, de cómo trasladas, ¿no? lo que está ocurriendo. Y bueno, por supuesto, nosotros tenemos muy procedimentado pues, cualquier corte de servicio, cómo tenemos que proceder con nuestros trenes, porque el servicio se nos corta por lluvias o por una avería o por bueno, mil cosas que pueden suceder, ¿no? Entonces, todo esto se dio, pero hay una gran labor que hacer. Enlazando con lo que decía Javier como servicio esencial, que también es el transporte, además, aquí se nos plantean nuevos retos. Nosotros también en la alerta roja del 12-13 de noviembre, que ya teníamos el tranvía circulando, pues claro, dijimos, ¿qué hacemos? Porque un servicio de transporte esencial, además un servicio público, podemos cortar nuestro servicio a mitad de tarde cuando hemos trasladado a X miles de personas, cientos de miles de personas por la mañana a su lugar de trabajo y luego podemos cerrar. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Javier, y es importantísimo que tenemos que tener protocolos de actuación claros, que no sea únicamente la responsabilidad de la empresa en concreto, ¿no? el cómo actuar, porque también nuestros trabajadores tampoco podemos enviarlos a casa. Nuestros compañeros trabajan como maquinistas, atención al cliente, personal de mantenimiento. O sea, el teletrabajo también es únicamente para un porcentaje, ¿no? de los trabajadores. Y bueno, no sé si esto responde tu pregunta. He empezado por un lado y me he ido hacia otro, Federico. Perfecto. Muchas gracias. Y una, Javier, has comentado, bueno, y se ha demostrado que la cadena de suministro está garantizada. Pero ¿en qué se basa esa afirmación? Es decir, ¿cuáles las acciones que se han hecho para que eso sea una realidad? Que efectivamente lo es, pero almacenes reguladores, coordinación con los proveedores, ¿en qué se basa? Se basa en el expertise de muchísimos años ya de experiencia que tenemos todas las cadenas y las relaciones a largo plazo que tenemos con los proveedores, porque tú cuando, vas a ver, la gente realmente, si alguien pues visita nuestras instalaciones y de cualquier otra cadena que también tenga unos silos logísticos como nosotros tenemos de 30 metros automatizados, etcétera, la gente ve un supermercado, pero no sabe lo que hay detrás. Entonces, cuando llega a una plataforma y ve cómo se mueven los millones de bultos que se mueven a la velocidad que se mueven y los hilos automatizados con los buffers de viudas, etcétera, que eso sí que es un concepto de ingeniería industrial, cómo se va moviendo y te das cuenta, o sea, todo esto, ¿cómo llega al supermercado? Bueno, pues primero tienes que tener unos pedidos que se van preparando, llegas a la zona de picking y la zona de picking llega al transporte y el transporte capilar llega a la tienda. Eso está engranado. O sea, el engranaje está engranado, valga la redundancia, desde la plataforma hasta el supermercado, pero todo lo que es el timing, el calendario de entradas, salidas de proveedores, eso está al segundo. Con todos los proveedores, nosotros tenemos un departamento de compras y un departamento de logística. Dentro del departamento de logística están los de aprovisionamiento, la gente de aprovisionamiento, es decir, una cosa es quien compra, es decir, el que compra el producto, el que negocia con el proveedor, oiga, pues mire, le voy a comprar la botella de agua a no sé cuántos céntimos, si son tantas unidades y no sé cuántos, pero él no aprovisiona. El que aprovisiona es el aprovisionador que sabe cuáles son las necesidades que diariamente y en formato automático todas las tiendas llegan y dice, pues mira, en esta tienda le hacen falta 3, 5, 27 palés. Ese es el que tiene que negociar con el proveedor, con las condiciones del de compras. ¿Cuántos palés o cuántas toneladas, cuántos kilos de alimentos me tienes que suministrar? Eso está totalmente engranado, no solo en consumo, sino en toda la cadena. Porque efectivamente tenemos una cadena logística impresionante. Impresionante. Y a los hechos me remito, ¿se acuerdan de las huelgas famosas de camiones, etcétera, etcétera, que hemos tenido a lo largo de estos últimos años? Pues a pesar de eso, hemos seguido suministrando los supermercados, a pesar de que hemos tenido boicots, etcétera, etcétera. El sector está muy unido y cuando hay una catástrofe o una dificultad grave, a nadie le duelen prendas. Ningún proveedor te va a pedir más por menos, por suministrarte, ni te va a encarecer el producto en absoluto. Y si hay que sacrificar resultados, se sacrifican resultados. Esa es la experiencia que tenemos, pero no solo por consumo, sino por el sector en general. ¿Cuántas plataformas logísticas tenéis distribuidas en la Comunidad Valenciana? En la Comunidad Valenciana tenemos, bloques logísticos. El Silla sería el inicial, y luego tenemos un bloque logístico que es Quart de Poblet, Ribarroja. Es decir, Ribarroja y Quart de Poblet están muy cercanas, es el mismo bloque logístico. Aparte tenemos bloques logísticos en Torres y Cotillas en Murcia, en Cataluña tenemos 2, y también dentro de 2-3 años en el Parc des Cavalls, en el polígono,
pues bueno, abriremos ahí una macroplataforma de 200 y pico mil metros cuadrados. Probablemente cerraremos la de Cuartisilla, porque es mucho más grande. Pero bueno, todo son infraestructuras logísticas, que eso cuesta muchísimas decenas de millones de euros que hay que sacar y que hay que invertir. Muy bien. Estupendo. Pues sin más, ahora sí, por favor, cualquiera que tenga alguna pregunta, cuestión o sugerencia, por favor, levante la mano. Sí, David, al fondo, al fondo. Gracias. Soy Javier Navarrete, oficial de bomberos del Consorcio de Valencia. Es una pregunta para Esther, bueno, dos. Una es más una curiosidad. Ha comentado que el servicio llega un momento en que se corta completamente en esa tarde. ¿A qué hora es eso más o menos? Supongo que eso sucede cuando el centro de mando colapsa y ya no se puede controlar el tráfico. Y luego la otra pregunta es un poco relacionada con la respuesta o con la activación de los planes de autoprotección. Yo siempre he creído que la autoprotección es una de las herramientas fundamentales que tenemos en nuestro sistema de seguridad pública. Entonces, está claro que la DANA nos ha sobrepasado a todos, gobiernos, a los bomberos y probablemente a las empresas también. Pero ¿cómo se pudo gestionar eso desde FGV? Porque ahora habría trenes que se quedarían en túneles, trenes que se quedarían en estaciones y trenes con miles de personas en ese momento. Exacto, nosotros lo que vimos ya, llegado un cierto punto en el que empezó a entrar agua en el puesto de mando, de decir que en nuestro puesto de mando algunas veces también había entrado algo de agua en esa planta baja, como decía, estamos acostumbrados a lluvias de intensidad, no solo puesto de mando, en tramos de nuestra red. Lo que empezamos a ver cuando fuimos conscientes de la magnitud, porque nosotros también estamos en contacto directo con el 112 24 horas al día, pero no nos llegó ninguna alerta específica de gran gravedad por el desbordamiento del río Pollo, el barranco, perdón. Pero cuando empezamos a ver lo que ocurría y nuestros sistemas dejaron de funcionar, por suerte, el último sistema que dejó de funcionar el puesto de mando fue el CTC, del que os hablaba, el control de tráfico centralizado, pero lo que hicimos fue lanzar un mensaje a todos nuestros trenes, a todo nuestro personal de se paraliza el servicio, todas las unidades a depósito. ¿Vale? Aquí lo primero que ocurrió es que, sobre todo los trenes o los trenes que estaban circulando en la zona norte, todo el personal de atención al cliente empezó a llamar, ¿pero aquí qué pasa? ¿Pero por qué? ¿Cómo que todos los trenes a depósito? ¿Cómo que se corta circulación? ¿Cómo qué? ¿No? O sea, entonces, esto el tiempo de respuesta ahí de nuestro personal, pues la respuesta fue esta, ¿no? En un primer momento. Entonces, pues empezamos los trenes que pudieron llegaron a depósitos, pero bueno, ya no fueron muchos. Por supuesto, los dejamos a todos en estaciones, pero sí, muchos de nuestros viajeros se quedaron en las estaciones y hasta ahí llegamos, ¿no? Por suerte, al menos estaban en un lugar seguro y, como os decía, no sufrimos ningún daño, ¿no? Y tampoco dentro del centro del puesto de mando de Valencia Sud, aunque muchos, pues los últimos compañeros que salieron del puesto de mando con esa voluntad de contactar con todos los maquinistas, con todo el personal que teníamos en línea, ¿no? Porque la obsesión en ese momento era contactar con todos y ver dónde estaban cada uno de ellos. Había trenes que llegamos a no saber tampoco exactamente, por supuesto que más o menos los tienes ubicados, ¿no? Donde estaban, incluso al final ya fue hasta con los teléfonos personales de los maquinistas. Oye, pues tienes el teléfono, quién llevaba este tren, quién tal, quién cual, quién, o sea, no, esta fue nuestra manera de actuar pues con la información de la que disponíamos, pero claro, la voluntad al principio siempre fue llevar los trenes a los depósitos, ¿no? Hasta el momento en que vimos que eso ya era inviable porque nuestros propios sistemas de gestión dejaron de funcionar. Sí. Yo tengo una para Javier. Consum decidió abastecer más las tiendas de zonas no afectadas como Valencia o la periferia no afectada, no solo por prever este caos o aumento de la demanda de la gente, sino también
por las donaciones que se hacía, como de champús, de productos de limpieza y de pañales? Sí, es decir, prima facie, en primer lugar, lo que necesitábamos era es decir, que la tienda estuviera más suministrada de lo habitual, porque iba a haber, lo que pasa es que las dos cosas son lo mismo, porque la gente que no tenía tiendas se podía desplazar a donde había tiendas y la gente que estaba allí, como sabéis, fue una ola de solidaridad, todo el mundo empezó a comprar, sobre todo material de limpieza, palos de escoba, etcétera. Para que nosotros en algún supermercado hay, pero bueno, productos de limpieza desde luego. Pero no porque fuera para suministrar para la gente afectada, sino porque la gente que no estaba afectada compraba esos productos para llevárselos a la zona y por tanto, efectivamente, digamos que la zona limítrofe de la zona cero, sobre todo Valencia capital, de allí salió un montón de productos de limpieza, como también salió de la parte sur, de Gandía, las tiendas de Gandía, Tabernes, etcétera, también para ir a la zona, porque quién más, quién menos tendría algún familiar, un amigo, un hijo, etcétera, que estaba yo el sábado, eso fue un jueves por la noche, el sábado por la mañana, pues estaba yo con mi hijo en casa del jefe de mi hijo, en su casa que estaba en Catarroja también, pues limpiando. Claro, ¿y qué hacías? Pues compramos material de limpieza, compramos también ropa para la niña, no sé qué, porque estaban bloqueados y no tenían nada. Pero efectivamente, sí, las dos cosas a la vez, para suministrar la alimentación normal o los productos normales y para dar la suficiente capacidad para que la gente comprara para llevar allí. Efectivamente. Hola, buenas tardes. Nada, quería lanzar una pregunta que un poco creo que me vais a poder responder los dos. Primero que nada, estaba escuchando y me llamaba muchísimo la atención cómo es posible que tanto FGV como Consum, que sois dos servicios absolutamente fundamentales, estuvierais tan a ciegas hasta el momento en que ya era imposible hacer nada. Me parece difícil de entender. Y por otra parte, creo que por intentar buscar aspectos positivos y pensar en el futuro y no tanto quedarnos con todo lo que ha ocurrido, me gustaría ahondar un poco en esos planes de actuación que creo que comparto con vosotros que hay que establecer y centrado un poco en lo que es el personal, ¿no? Porque, claro, mucha de la gente que se vio afectada, y creo que es tu caso, Javier, como el que has expuesto, era in itinere, era yendo, volviendo, sobre todo de los puestos de trabajo. Claro, nosotros, vengo del medio de comunicación Economía 3, hemos trabajado mucho este tema y muchas de las empresas los que nos transmiten es que de cara al futuro hay que tener muy claro cómo actuar, pero también con los propios trabajadores que se encuentran ya en el puesto de trabajo. Claro, nos transmiten los empresarios, yo no puedo mantener aquí a mis trabajadores aunque sea más seguro para ellos. De alguna forma hay que establecer también, oye, pues a lo mejor es más seguro que estéis aquí y tienen que haber planes de actuación y tienen que haber medidas de cómo se va a hacer esto y tienen que haber zonas habilitadas para que estén ahí, que estén seguras. Me gustaría preguntaros por eso un poco a los dos y luego también, Javier, si puede ser que me des un poco una valoración porque me llama mucho la atención también que, claro, vosotros como sector habéis pasado una dana, que es absolutamente, vamos, algo muy extraño y que es un antes y un después y ahora también una dana. Entonces, me gustaría que me hicieras una valoración de cómo crees que el sector, qué es lo que ha aprendido, cómo os veis a día de hoy, porque imagino que tenéis que ser uno de los sectores más afianzados de Europa prácticamente de estos días. Bueno, en cuanto al personal, como pues, antes comentábamos, ¿no? Javier y yo, claro, en nuestro caso, primero, ante todo, tiene que haber una comunicación clara de paralización del servicio o no y cuándo, ¿no? O sea, en qué momento un servicio esencial debe pararse, como el transporte. A partir de ese momento, pues ya podemos decir a nuestros compañeros y decirnos todos, pues vayámonos a casa, ¿no? Si no es así, por supuesto, como os decía, el puesto de mando va a estar en una primera planta, si nos centramos en esta catástrofe, pero bueno, creo que tenemos que ser ahora también de mente abierta a la hora de hacer los análisis de riesgos, como os decía, y ver pues todos los retos que nos pueden llegar en un futuro, ¿no? Ya no solo una inundación, pero bueno, sobre todo la inundación. Por supuesto, desde bueno, la Subdirección de Infraestructuras, pues lo primero que hicimos fue
fue lanzar el aviso de que nadie acudiese al complejo de Valencia Sud, saber dónde estaban nuestras brigadas de mantenimiento en ese momento, porque no todos sabíamos dónde estaban, saber el personal de talleres también dónde estaba. Hay compañeros que pasaron la noche encima de los trenes, 5 compañeros pasaron allí la noche. Y bueno, y dar la orden de que nadie se acercase al complejo ni esa noche, ni, bueno, por supuesto ya mañana, porque nosotros ya fuimos muy conscientes de todo el daño que teníamos en el complejo, ¿no? Si quieres añadir, Javier. No, yo creo que estamos en la misma línea. A ver, yo creo que has dicho 3 cosas que son muy interesantes y muy pertinentes. La primera es que cómo fue posible que estuviéramos a ciegas. Bueno, pues efectivamente, pues, era posible, fue posible y no teníamos absolutamente ninguna instrucción. Pero realmente tiene que ver con la consideración de un sector. El transporte público, ni que decir tiene, que es un servicio público, ¿eh? Pero un supermercado no acaba de estar muy claro. Un supermercado es un servicio, bueno, pues como es una empresa privada, claro, si fuera estatal o de la comunidad autónoma o local, pues sería un servicio público, ¿no? Pero un supermercado es un servicio público o no es un servicio público. Nosotros creemos que somos un servicio público, es decir, porque aunque seamos privados, seas una cooperativa o una mercantil, tú estás suministrando alimentación, que es algo básico. Y si no eres servicio público, eres servicio esencial. Pero todo esto que se fue considerando en la pandemia después no ha tenido traslación en el Boletín Oficial del Estado, ni en el Diario Oficial de la Generalitat, ni en ningún otro boletín oficial. Se ha olvidado, es decir, y lo que demandamos del sector, oiga, ¿nosotros qué somos? ¿Servicio esencial? Pues regúlenme como servicio esencial. Cuando hay una nevada bestial, por ejemplo en la zona de Cataluña, ¿qué pasa con los camiones? ¿Pasan o no pasan? Se corta la auto, pero pueden pasar los quitanieves y no sé qué, y los que suministran medicinas, farmacia, etcétera, pueden pasar. ¿Los de alimentación pasan o no pasan? No lo sé, defínalo usted. Es decir, con lo cual, no hay un criterio claro. Eso es lo que demandamos. Nosotros hemos estado reunidos ya con políticos con responsabilidad. Es decir, pero claro, tiene pros y contras. Si te regulan como servicio esencial, pues bueno, pues si hay contras, pues los tenemos que cumplir, porque somos un servicio. No sé si servicio público, que yo creo que lo somos. O es una colaboración público-privada, llamémoslo como queramos, pero que somos un servicio esencial, desde luego. Y segundo, lo que hay que tener son planes de contingencia claros. Primero, cada empresa tiene que tener su propio plan, pero ese plan no puede ser o no puede quedar al albur de lo que cada uno buenamente o voluntaristamente pueda, o quiera u opine. Porque hoy habrá un director general o un director de departamento que piense hoy, mañana otro. No, señor. Las reglas tienen que estar claras para todo el sector. Oiga, usted en un supermercado A, B y C, por ejemplo, hay que tener claro qué ocurre si hay una alerta roja y yo tengo que mandar a mi personal todo, tiendas, plataforma, casa, pero si la alerta ya está ahí y la riada está ahí, yo no puedo dejar que el personal salga y que se vaya a sus casas, porque va a tener dificultades o va a tener más que dificultades in itinere. Entonces tendremos que tener planteado, oiga, usted en silla, en la plataforma de silla, puede tener a todos sus personal durante X tiempo, un día, 2, sí, tengo alimentos y se pueden quedar allí, los de la plataforma en las oficinas, claro, pero también en las tiendas. De hecho, en un par de tiendas hubo toda la plantilla que se les hizo tarde por aquello de enviar a casa a los clientes, oiga, salgan ya, etcétera, etcétera, y cuando se dan cuenta que están cerrando, el agua iba ya por media calle, no podían salir. ¿Qué hicieron? Se quedaron allí. ¿Qué hicieron? Comer en el supermercado. Oiga, llamas al responsable, tal. Claro, nosotros afortunadamente esos planes de contingencia los podemos cubrir durante un tiempo porque, claro, es que tenemos alimentación en las plataformas y tenemos alimentación en el supermercado. Con lo cual, hay que poner normas claras. Uniformes. Uniformes no significa para todos igual, pero cada sector, no sé, el agrícola es una cosa, el sector del transporte urbano, interurbano es diferente, los autobuses, pues bueno, si no hay carreteras, pues no, pero si el tren se corta, habrá que poner autobuses para que la gente haga la vida normal lo máximo que pueda. Eso depende de la voluntad política. Les aseguro que las empresas estamos totalmente a favor de que en ese caso se regule. Hombre, se lo dice alguien del sector de la distribución comercial, que si hay algún sector en España regulado, es la distribución comercial. 3.400 normas afectan. 34 normas diarias han sido aprobadas en el año pasado entre comunidad autónoma, Estado. Por cierto, hoy se ha aprobado la ley de lucha contra la cadena alimentaria, contra la cadena alimentaria, no me ha traicionado el subconsciente, contra el desperdicio alimentario. Es decir, continuamente estamos, y se está perdiendo oportunidad tras oportunidad para regular y poner blanco sobre negro, oiga, este servicio es público y es un servicio esencial, por tanto sus obligaciones son estas. Y cuando pase esto, usted podrá hacer esto y esto no. Si no decimos, ¿qué?
pero pónganse de acuerdo. Pero claro, si ya vemos todos lo que pasa, si esto es competencia mía, si no es competencia mía. Un ejemplo que tiene que ver y no tiene que ver. La ley de lucha contra el desperdicio alimentario establece y conseguimos que, oiga, si yo tengo supermercados en toda España, oiga, no me obliga usted a hacer 27 planes de prevención de lucha en función de la comunidad autónoma. De acuerdo, se lo compro. Y ponen que si eres de ámbito estatal, con un único plan te servirá. Y acto seguido te dice, bueno, pero si la comunidad autónoma tiene su propia norma de lucha contra el desperdicio, también tendrá que cumplir lo que dice la norma autonómica. Entonces, ¿usted me toma por tonto o me toma por tonto? Solo hay dos opciones. ¿De qué sirve? Es decir, sí que tengo que hacer 27 planes. Es decir, bueno, y lo que queremos es, no que venga aquí la Generalitat Valenciana y ponga un criterio y en Castilla-La Mancha otro. No, hombre, habrá que llegar a una entente cordial, una conclusión de que a pesar de ser un Estado autonómico en el que creemos, hay una serie de cosas cuando hablamos de catástrofes que es que da igual la comunidad autónoma y da igual quién sea, que sea que ser común, aquí, en Santander o en Santiago de Compostela, si es que da igual. Pero eso hoy no lo tenemos. Pelearemos. Por cierto, el martes que viene que tenemos al vicepresidente, pues se lo recordaré, porque yo se lo he recordado en alguna reunión que he tenido. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta a Francisco Javier y a Esther. Vosotros quería hacer un poco honor al título de la jornada, Ingeniería en tiempos de Dana, y en lo que se trata de la reconstrucción, Francisco Javier, has indicado que tenías 6 tiendas aún por abrir y casi por reconstruir completamente, y Esther, toda la infraestructura de FGV, ya que has indicado que estabais intentando reconstruir. ¿Estáis teniendo problemas con proveedores, con contratistas, con instaladores para esa contratación o realizar esa reconstrucción? Y en el caso de Esther, que os regís por la ley de contratación del sector público, al utilizar esos contratos de emergencia, si habéis visto problemas o tenéis problemas con proveedores, porque entiendo que es más específico en tu sector que no hay tantos proveedores. Igual Consum sí puede tirar de un instalador o de otro, pero en el caso de FGV entiendo que no. Por ejemplo, cuando hablamos de señalización ferroviaria o el CTC incluso, que has hablado antes. Y si me permites una última pregunta, en relación a la pregunta que ha hecho Javier antes. ¿Llegó alguna llamada al técnico de puesto de mando para decir cortar el tráfico o no llegó ninguna llamada? No sé, es solo por ser concreto. Empiezo por la última y no recibimos ninguna llamada diciéndonos, es decir, fue una decisión de FGV pues según los protocolos que tenemos y la situación, ¿no? Cómo estaba llegando. Respecto a los contratos de emergencia, la verdad es que he de decir que nosotros lo que tuvimos que redactar en muy pocos días eran pues, informes de propuestas de emergencias para todas nuestras obras, tanto la obra en sí como luego pues, direcciones de obra y asistencias técnicas asociadas, porque si no esto no es posible manejar, ¿no? con el equipo técnico que somos desde FGV. Y es cierto que hay pocos proveedores, algunos proveedores son tecnólogos con tecnología propietaria. Has nombrado el CTC, has nombrado sistemas de señalización. Estas son tecnologías propietarias y, por supuesto, esos contratos de emergencia los hemos firmado con ellos. La respuesta ha sido fantástica por parte de todos, tanto por los tecnólogos propietarios como por el resto de contratistas que ahora mismo pues, están llevando adelante todas las obras. No son muchos los contratistas, pero son suficientes. Hay grandes empresas del sector de la construcción que trabajan en el sector ferroviario. Y bueno, nosotros lo que hicimos junto con Consellería es al final pues como un reparto, ¿no? Porque nosotros somos una empresa pública y luego la Consellería de Infraestructuras pues tiene muchas otras obras de emergencia, pues se acordó un reparto entre contratistas de referencia. Su voluntad desde el primer día pues ya nos empezaron a llamar, por supuesto, todos lo que necesitéis a la hora que sea, han trabajado desde el primer momento de manera incansable y muy bien. Problemas, pues los problemas típicos de cualquier obra, pues a lo mejor dificultades en el suministro de algún material, pues por la gran cantidad de obras que ahora mismo se están ejecutando.
cosas así, pero la verdad es que todos están haciendo un esfuerzo por acortar plazos y por solventar día a día todos los problemas que nos están surgiendo porque no tenemos proyectos constructivos. Entonces, pues día a día tenemos que ir tomando decisiones. Pero no ha sido difícil e incluso las propias resoluciones de emergencia que nuestro órgano de contratación, en este caso, reside en el conseller de infraestructuras, la verdad es que ha ido todo muy fluido. Ha ido todo fluido, han confiado en el equipo técnico. Nosotros lanzábamos las propuestas técnicas con unas primeras valoraciones estimadas y ha sido fluida la contratación. Entonces, esto no ha sido un impedimento. De hecho, desde el primer momento, menos mal, porque si no, no estaríamos ahora donde estamos. Bueno, pues contestando a la pregunta, en nuestro caso no somos administración y puede parecer que, bueno, pues que no hemos tenido dificultades porque puedo tener acceso a más proveedores, pero no es así. Es decir, estamos hablando de ingeniería, estamos hablando de maquinaria, de instalaciones y estamos hablando de una cosa importantísima de cara a los clientes, uniformidad. Es decir, mis supermercados tienen que ser iguales donde estén. Entonces, todos los proveedores de consumo están previamente homologados, tanto si es un proveedor de frío industrial, de aire acondicionado, de maquinaria, de lo que sea. Incluso, hombre, donde podríamos tener un poquito más de manga ancha, pues a lo mejor es el oficio que viene a reparar, pues no sé, 4 desconchados y no sé qué, pero eso no era el caso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando sobre todo de supermercados arrasados, donde hay que meter todas las instalaciones. El proveedor, tu máquina de fríos marca X, y por tanto va a ser, bueno, tenemos varios, pero tienen que ser de esas marcas y por tanto el que sabe instalarlo tiene que saber instalar esa maquinaria, esa instalación y no me sirve cualquier otro operario que está versado en otro tipo de maquinaria, con lo cual eso es lo que he dicho al principio precisamente, no hemos podido reabrir las tiendas en el tiempo récord o más rápido que hubiéramos querido precisamente porque teníamos falta de material, de suministro de maquinaria industrial y también de oficios. Porque nosotros tenemos pocos ascensores, tenemos en alguna tienda, pero si hablamos de ascensores en las viviendas, ¡pua!, es que no hay. Con lo cual, en este caso nosotros, pues teniendo que ser uniformes, pues tenemos que buscar a mi proveedor, tengo 3 proveedores homologados por zona, etcétera, pues tiene que ser ese. No puede ser otro de otra marca que no acopla TPVs. Es decir, el del cableado tiene que saber por dónde cableo, tiene que saber dónde conecto, tiene que saber cuáles son las funcionalidades de mi terminal de punto de venta. El cable X, Y, Z, que yo no lo sé porque no soy técnico, pero obviamente tiene que estar homologado y precisamente por estar homologado para que todo funcione correctamente, porque de nada me sirve. De hecho, es que tiene bastante que ver con la pregunta. Los nuevos supermercados que hemos adquirido a Economy Cash los reabrimos como tienda propia porque va todo al suelo. No utilizo la máquina de frío ni fuera, no me sirve nada. Oiga, ¿ustedes qué han comprado? Hemos comprado clientela. Porque las instalaciones las amortizamos y las deshacemos. Por el tema de los gases fluorados, pues con CO2, que contamina 4.000 veces menos, y no estoy exagerando, que el gas normal, el F no sé cuánto, no sé menos. Bueno, entre otras cosas porque hay un impuesto al gas fluorado que, pásmense ustedes, si hablamos de fiscalidad, que el tipo impositivo es superior a la base imponible. Es decir, usted gana 100, pues paga 120. Pues si gano 100, pues da igual. Pues esto es lo que hay. Tiene que ser uniforme. Bueno, vamos a ir terminando. Sí, seré breve. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la ponencia y mi pregunta es un poco para ambos, ¿vale? Para vosotros, ¿cuál ha sido el mayor desafío de la reconstrucción? A lo mejor es la misma, pero a lo mejor difiere. Si quieres voy a contestar el primero. El mayor desafío ha sido atender a nuestros trabajadores. Por supuesto, atender a los clientes, pero los clientes, digamos, lo primero, si tú quieres dar un buen servicio, tienes que tener un buen personal y tu personal tiene que estar atendido. Lo primero que hicimos es buscar colectivos desfavorecidos y vulnerables para ayudarles, ponernos a disposición de la administración, porque nosotros directamente no podemos ir a una residencia. Oiga, ¿quiere usted ayuda? No, coordínelo usted. Y en segundo lugar, ¿qué ha pasado con tu plantilla? Porque si no hubiéramos tenido trabajadores afectados, me refiero materialmente, o te han cortado la calle, no puedes trabajar. No, es que han perdido sus viviendas. Todas estas personas, es decir, eso es lo básico y lo esencial. Y después, ya está el suministro a tiendas, es decir, a lo que queramos. Pero las personas que trabajan en la empresa es lo primero y esencial que hemos tenido y que tenemos claro que continuaremos así, caso de que, Dios no quiera, vuelva a ocurrir una cosa de estas.
Nuestro principal desafío era saber que teníamos que devolver la movilidad pues, a todos los ciudadanos a los que prestamos servicio, ¿no? Y como os decía, teníamos gran parte o la mayor parte de nuestras líneas no habían sido afectadas y no podíamos ofrecer ese servicio de movilidad. Es cierto que se tomaron decisiones como pues, cancelar las clases en las universidades, pues, lo cual digamos que da un respiro al transporte en el área urbana y metropolitana, pero si recordáis aquellas primeras semanas la circulación era muy complicada y el hecho de no tener un servicio público también que prestase, ¿no? Servicio, pues todavía lo complicaba más. Entonces nuestro desafío era un desafío de plazos, era un desafío técnico, era un desafío de volver a la normalidad lo antes posible. No lo hemos conseguido del todo pues por los grandes daños en las infraestructuras en la zona sur, pero por lo menos el resto de nuestro servicio se está prestando ahora mismo con normalidad. Muy bien, pues una última pregunta. Venga, pues la última. Muy buenas tardes, mi nombre es Marcos Dávalos, estudiante del Máster de Ingeniería Industrial. Muchas gracias por esta jornada. Yo me gustaría hacer una pregunta de cara a la esperanza. Ante una situación así, ¿tienen ustedes esperanza de que se cree un plan, vista la cantidad de zonas inundables que hay en la Comunidad Valenciana, para que esto no vuelva a suceder? Eso está muy bien planteado, optimismo. Bueno, creo que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Esperanza creo que tenemos todos aquí como responsables de las instituciones que hoy venimos a representar y también como ciudadanos. Entonces, esperanza más allá de eso, me es difícil responder a esa pregunta, pero creo que esto ha sido de suficiente entidad como para que así sea. Yo te respondería y te responderé con una cita de Winston Churchill, que todo el mundo creo que conocemos. Yo no voy a hablar de esperanza, voy a hablar de optimismo o de pesimismo. Y Churchill dijo que un pesimista ve una calamidad en cada oportunidad, pero un optimista ve una oportunidad en cada calamidad. Ahora hemos tenido una calamidad, ahora es la oportunidad de ponernos de acuerdo todos. No tenemos la bola de cristal, evidentemente, pero yo creo que esta comunidad es esencialmente optimista, es mediterránea, es fenicia, es comercial. Y no me cabe la menor duda de que con el apoyo o sin el apoyo de los políticos lo vamos a sacar adelante seguro, 100%. Ese es un poco el objetivo de estas jornadas, intentar sacar lecciones aprendidas y que de alguna forma se pongan en práctica para intentar reducir o mitigar los efectos de situaciones como la DANA. Bueno, sin más, yo antes de terminar y daros unas palabras, sí pediría por favor un fortísimo aplauso tanto para Esther como para Javier. La verdad es que muchísimas gracias a los dos. Habéis aguantado estoicamente todas las preguntas y la verdad que ha sido un verdadero lujo.